Capítulo 6. Nuevos amigos y enemigos por igual. Ben había visto este lugar antes, incluso después de 5 semanas todavía podía ver y sentir cada sensación como si fuera ayer. Los restos carbonizados de su casa se alzaban ante él. Las llamas aún quemaban lo que quedaba de la otrora sólida casa, y el hedor a muerte impregnaba el aire. Ben entró corriendo en la casa, esperando que todos estuvieran bien. Entró en la zona que solía ser la cocina cuando los vio. Los cuerpos de sus seres queridos destrozados y ensangrentados. Se atragantó con la respiración, pues la masacre frente a él era insoportable. Sin embargo, al volver a mirar los cuerpos sin vida, se dio cuenta de que uno de ellos había desaparecido. La esperanza empezó a arder en su corazón mientras la buscaba entre los escombros, pero no había rastro de ella. Ben estaba a punto de coger su teléfono para asegurarse de que estuviera bien, cuando oyó el grito. Parecía provenir de la habitación contigua. Ben se precipitó hacia la puerta y la forzó, sin importarle las astillas ni las brasas que le quemaron el brazo. Miró a través de la niebla tóxica a la persona que más amaba. Era una pequeña niña asiática de cabello negro, ojos marrones y una camiseta negra oculta bajo una chaqueta rosa con capucha y una minifalda blanca. Sin embargo, en lugar de saludarlo con su hermosa sonrisa, su expresión era de puro horror. Ni siquiera reconoció a Ben mientras observaba la silueta humeante de él. Sus rasgos estaban envueltos en oscuridad y humo, pero sus ojos rojos atravesaban la luz de la niebla. Ambos ojos miraban con avidez a su presa. Antes de que Ben pudiera moverse un centímetro, una espada surgió del humo y la clavó en el corazón. Ella dejó escapar un grito ahogado y se desplomó. Miró a Ben mientras la vida abandonaba sus ojos. «Julie», gritó Ben al salir disparado de la cama. Su mano se extendió hacia la oscuridad, al darse cuenta de dónde estaba. Su habitación en la mansión de los Vengadores. Se secó rápidamente las lágrimas y se sentó al borde de la cama. Habían pasado más de 4 semanas desde su llegada a este universo y, desde entonces, cada noche tenía la misma pesadilla. Cerró los ojos al recordarlo. La imagen de la muerte de Julie se le quedó grabada en la mente. De repente, un pitido salió de su mesa de noche mientras su despertador se transformaba en una terminal Jarvis. «Buenos días, maestro Tennyson», saludó la IA. «Son las 4:30 de la mañana. 30 minutos más tarde que la mañana anterior». «Gracias por la actualización, Jarvis», respondió Ben, frotándose los ojos. «¿Y cuántas veces te he dicho que me llames Ben?» «Aproximadamente 135 veces, maestro Tennyson», respondió rápidamente la IA, con un toque de sarcasmo en su voz artificial. Ben puso los ojos en blanco mientras se ponía la ropa. «Maestro Tennyson, el requisito mínimo que requiere un varón humano de 18 años es 8 horas de sueño REM». «Sí, yo también lo he oído». «¿A qué te refieres, amigo? No has cumplido con ese requisito desde que llegaste al universo. Y según la ecografía reciente que te hice, tu actividad neurológica muestra que estás angustiado». «¿Se nota cuando estoy angustiado?», preguntó el héroe adolescente. «Soy el mayordomo, señor». La IA respondió. «Estoy programado para cuidar de todas las instalaciones del señor Stark y de todos sus habitantes. Incluso me han programado con 4 terabytes de datos médicos». «Impresionante», dijo Ben mientras agarraba su chaqueta camino de la puerta. «¿Puedes prepararme la sala de entrenamiento, Jarvis?» «Señor, debo insistir en que vuelva a la cama. La falta de sueño puede provocar que sus neuroreceptores pierdan la sensibilidad a la serotonina y la noradrenalina, lo que provoca un deterioro de la función cognitiva». «Gracias por la lección de biología, Jarvis. Pero no creo que pudiera volver a dormirme ni aunque quisiera», respondió Ben con tristeza. Aunque la IA no tenía pulmones ni ningún otro órgano, Ben prácticamente podía oír a Jarvis suspirar derrotado. «¿A qué nivel debo fijar el curso, maestro Tennyson?». Ben pensó por un segundo. «Nivel 5. Realmente necesito desahogar algo de ira». Unas horas después, el sol asomaba por el horizonte de la inmensa ciudad. Los residentes comenzaron a levantarse y a seguir con sus actividades. Sin embargo, en la casa de los Vengadores, un residente estaba destrozando la sala de entrenamiento. La habitación en sí estaba completamente destrozada, con cables esparcidos por todas partes y paneles metálicos arrancados de las paredes, destrozados. En el centro de la masacre se encontraba un gran tigre bípedo naranja y blanco de casi 2 metros de altura, con una garra en cada muñeca. Carecía de cola. También era musculoso y tenía ojos verdes. Tenía rayas en los hombros, la cabeza, las piernas y la parte superior del cuerpo, con la mandíbula, el cuello, el pecho, las manos y los pies blancos.
El hombre tigre saltó hacia una torreta láser y la agarró por la boquilla, aplastándola con sus enormes manos y el cuerpo del cañón explotó bajo la presión. Déjame decirte algo, estúpida torreta láser de suelo. Rat ha visto armas más potentes en un juguete de cuerda. Dijo el tigre conocido como Rat mientras arrancaba lo que quedaba del cañón de las bisagras y luego seguía golpeando la torreta con el puño hasta que no quedó más que un trozo de metal arrugado. En ese momento, una serie de compartimentos se abrieron alrededor del alienígena tigre furioso, y varios cañones y plataformas de misiles se abrieron y apuntaron al adolescente transformado. Rat fulminó con la mirada las armas de alta potencia que lo apuntaban. Déjame decirte algo, un montón de armas apuntando a Rat. Tú no apuntas a Rat. Rat te apunta a ti, aunque no tenga un arma. Rugió. Rat entonces levantó el puño y lo estrelló contra el suelo, creando una onda expansiva que destruyó todas las armas de sus apoyos. Rat emitió un potente rugido de victoria antes de que el Super Omnitrix se agotara, devolviéndolo a Ben. El héroe adolescente observó su obra y respiró hondo, sintiéndose mucho mejor. Hacía tiempo que Ben descubrió que Rat era una excelente manera de desahogar su ira, ya que su furia natural hacía aflorar todas sus emociones reprimidas. Sin embargo, se aseguraba de que, cada vez que se transformaba en su matón apoplexiano, no estuviera en ninguna zona poblada. De lo contrario, habría causado muchos más daños colaterales, y no iba a darle a Will Arangue, quien ya lo había catalogado de mentalmente inestable tras la muerte de su familia, más munición contra él de la que ya tenía. Un aplauso lento a sus espaldas interrumpió su viaje por el recuerdo. Ben se giró y vio a Janet apoyada en la puerta con una leve sonrisa. Y yo que pensaba que Hulk era el que tenía problemas de ira, bromeó mientras se acercaba a su joven amigo. Buenos días, Han, ¿qué haces aquí abajo? Preguntó Ben. Janet se detuvo y miró al adolescente con preocupación. Jarvis me contó lo que pasó hoy. Ben se ensombreció al instante cuando Janet le puso una mano en el hombro. Ben, ¿por qué no nos dijiste que tenías pesadillas? Preguntó. El adolescente apartó la mirada de ella tratando de evitar el contacto visual. No es algo de lo que me guste hablar, Han. Luego le quitó la mano y comenzó a alejarse. Y no creo que alguna vez esté listo para hablar de eso. Caminó unos metros antes de que Janet le gritara. Sabes que no estás solo en esto, Ben. Me tienes a mí, a Cap y a los demás, puedes hablar con nosotros de cualquier cosa. Ben miró hacia atrás, poniendo cara de valiente. Quizás algún día, Han, pero ahora no. Ben luego se dio la vuelta y salió de la sala de entrenamiento, dejando a Janet con aspecto muy preocupado en la sala de entrenamiento casi destruida. Después de ducharse y cambiarse de ropa, Ben se sentó en la cocina y se preparó el desayuno. Tras su intenso entrenamiento en Rat, Ben por fin se estaba tranquilizando. Aunque las imágenes de su sueño aún lo atormentaban, logró controlar esos sentimientos durante sus sesiones de Rat. Mientras tanto, en la sala, Janet paseaba preocupada mientras un Steve Rogers igualmente preocupado estaba sentado en el sofá. Hablaban de Ben, aunque habrían sido así con cualquiera de los Vengadores, pero para ellos Ben era como de la familia. No sé qué hacer, Cap, dijo Janet mientras caminaba de un lado a otro. Lleva semanas teniendo pesadillas y destrozando la sala de entrenamiento, pero no quiere hablar con nadie al respecto. Steve simplemente se sentó en su lugar y observó mientras Janet seguía despotricando. Sé que no soy pariente suyo, pero odio verlo así. Se giró hacia Steve. ¿Tuviste alguna pesadilla desde que llegaste? Steve se inclinó hacia adelante y reflexionó un instante. Cuando vi por primera vez morir a uno de mis compañeros soldados en el campo de batalla, no pude dormir durante una semana. Luego miró a Janet. Pero me consoló pensar que él, como muchos otros antes y después de él, murió por su país y por sus creencias. Igual que Bucky y el resto de los comandos aulladores. Entonces Steve se levantó y caminó hacia Janet. Solo dale algo de tiempo, Han, cambiará de opinión, solo necesita aceptar su pérdida. Janet miró al supersoldado por un rato mientras pensaba por un momento y luego asintió. Bien, dijo Steve antes de pasar junto a ella. Tengo que ir a la ciudad. Me encontraré con ese Nick Fury del que tanto he oído hablar. Esto provocó una mirada de sorpresa en Janet, pero el capitán añadió rápidamente. No te preocupes, solo voy a reunirme con él. Ben, Tony y Yang ya me advirtieron sobre las cosas que ha hecho Shield. Solo quiero saber mi opinión. Janet pareció relajarse tras ese comentario y dejó que el supersoldado se fuera.
Luego salió de la habitación hacia la cocina, donde encontró a Ben a medio desayunar. Un aura de dolor lo rodeaba, algo que hasta la persona más insensible del planeta podría percibir. Se acercó al mostrador y encendió la cafetera. El zumbido llenó la habitación silenciosa mientras los dos héroes guardaban silencio. Janet se limitó a observar a Ben, quien estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se fijó en el molinillo mientras trituraba los granos. Han intentó pensar en algo que pudiera distraer al joven héroe de sus problemas. De repente, se le ocurrió una idea. Oye, Ben, Thor y yo vamos a reventar un acuerdo tecnológico de Aimoy. ¿Te unes? Ben la miró un segundo, reflexionó sobre la idea y luego negó con la cabeza. Lo siento, Han, pero hoy no tengo ganas de grandes cosas de héroe, respondió, volviendo a su desayuno. ¿Podrías ayudar a Tony y Ant con el disco duro?, sugirió Janet. Ben volvió a negar con la cabeza. No creo que necesiten mi ayuda con eso. Y además, Tony ya tiene bastante con ese tal Williams que se encuentra con él hoy, respondió. Después de que el Capitán América mencionara que un hombre con traje de gata les había salvado la vida a él y a Ben, Tony y Ann estaban trabajando en el disco duro de Jarvis buscando alguna evidencia de la presencia de Gata, que por alguna razón no registraba su presencia. La cara de Janet se ensombreció mientras volvía su atención al televisor y miraba la transmisión de noticias, lo que rápidamente le dio una idea. Oye, Ben, ¿qué te parece esto?, preguntó Janet, atrayendo la atención del adolescente hacia la pantalla. El noticiero mostraba un reportaje sobre un camión blindado que había sido destrozado y asaltado. Un robo sencillo, un poco pequeño, que te saca de casa un rato. El adolescente la miró con escepticismo. Vamos, te tomaría como máximo 2 horas encontrar a los chicos, darles una paliza y después podrás tomarte un batido en el camino de regreso. Eso dibujó una pequeña sonrisa en el rostro del adolescente. Me conoces demasiado bien, Han, dijo mientras guardaba los platos. Bueno, lo investigaré. ¿Sabemos a quién robaron? Escudo, respondió Janet con una sonrisa. La sonrisa de Ben se hizo más grande. Oh, esto es demasiado bueno. 1 hora después, Jetray sobrevoló la ciudad hasta el lugar del robo. Aterrizó en un callejón junto a la escena del crimen. El héroe alienígena miró a su alrededor. La policía y los agentes de S.H.I.E.L.D. ya habían hecho su trabajo, así que solo quedaban 2 agentes en el lugar. Lo último que Ben necesitaba era volver a lidiar con S.H.I.E.L.D. Jetray retrocedió hacia el callejón y pulsó el dial del Super Omnitrix. Los agentes presentes en la escena vieron un destello verde con el rabillo del ojo, desenfundaron sus armas y se acercaron lentamente al callejón. De repente, una mancha azul pasó zumbando junto a ellos y, en cuestión de milisegundos, ambos agentes se encontraban apoyados uno contra el otro en el callejón, inconscientes. Con ellos fuera del camino, XLR8 se dirigió al centro de la escena del crimen. Luego volvió a tocar el dial del Ultimatrix y, en un destello de luz verde, XLR8 fue reemplazado por un extraterrestre con apariencia de robot con piel hecha de cobre, con rayas negras y una pieza transparente de vidrio circular verde en su pecho, revelando engranajes dentro de él. Un reloj. Gritó el nuevo alienígena con acento alemán. El alienígena, con aspecto de robot, observó la escena. Veamos qué pasó realmente aquí, se dijo. Entonces, la llave con forma de vino en la parte superior de su cabeza empezó a girar y una luz verde se disparó hacia adelante, bañando toda la zona con luz verde. Entonces, el daño en la zona desapareció repentinamente antes de que fuera destruida. Clockwork vio el camión blindado dirigiéndose hacia su ubicación, cuando un rayo de energía impactó el lateral del vehículo, reventando las 2 llantas del lado izquierdo, haciendo que el camión cayera de lado y patinara contra un poste de luz. El poste se desplomó por el impacto y desprendió chispas al caer a la calle. Los 2 agentes que iban en los asientos delanteros del vehículo quedaron inconscientes, lo que facilitó el robo al delincuente. El agresor apareció pronto. Clockwork dedujo que se trataba de un hombre con chaleco antibalas y una larga capucha blanca con capa. Las sombras de la capucha impedían al adolescente transformado ver su rostro, pero podía distinguir claramente el arma que usaba. El asaltante usó su arma para volar las puertas traseras de la camioneta. Cuando el polvo se asentó, el alienígena con aspecto de robot vio 3 cajas dentro del vehículo. La figura desconocida sacó un dispositivo de su cinturón de herramientas y lo apuntó al aliado donde Ben había escondido a los agentes de S.H.I.E.L.D. Una camioneta blanca salió. Estacionó frente al hombre encapuchado, cargó las 3 cajas en la parte trasera, se sentó al volante y se marchó.
Clockwork detuvo la reproducción y se dirigió al aliado, disparando a los dos agentes con su rayo temporal, revirtiendo el tiempo a su alrededor en el momento en que los dejó inconscientes, solo para asegurarse. Luego, pulsó el dial del Super Omnitrix y, en un instante, Clockwork fue reemplazado por un enorme perro naranja del tamaño de un coche, sin ojos, orejas, nariz ni cola. Sus dientes, muy definidos, sobresalen de su boca y tiene 3 branquias a cada lado del cuello. Ben rugió, ya que no podía hablar de esa forma. Wilmut. El alienígena con aspecto de perro usó su agudizado olfato para explorar todos los olores de la zona, encontrando finalmente el fresco aroma a diésel del motor de una furgoneta. Al captar ese olor, Wilmut lo siguió corriendo por la calle, provocando que varios coches se desviaran y que los peatones se asustaran al ver a un perro alienígena. Wilmut empezó entonces a escalar los edificios para disimular su presencia. Tras un par de minutos recorriendo edificios, Wilmut finalmente encontró un viejo edificio abandonado rodeado de varias tiendas. Se posicionó en el edificio de enfrente y volvió a tocar el dial del Super Omnitrix, recuperando su forma humana. Sin embargo, a diferencia de su atuendo habitual, Ben tenía algunos extras. En primer lugar, Ben llevaba una bufanda de máscara verde que le cubría la nariz y una gorra negra con el número 10 en el centro. Si bien el Super Omnitrix podía mantenerlo en forma alienígena hasta una hora, gracias a algunas de las mejoras que Azmut le otorgó, usar el Super Omnitrix reducía ese tiempo a 15 minutos y solo requería una recarga de 5 minutos. Si se agotaba antes, se agotaba al ser noqueado. Y como la mayoría de los héroes de este mundo usaban máscaras u otros accesorios para ocultar su identidad, Ben pensó que haría lo mismo por si se agotaba accidentalmente. Dejó que el Super Omnitrix se recargara para estar listo para lo que fuera que se le presentara en su interior. Un minuto después, Ben activó el Super Omnitrix, encontró al alienígena que buscaba y pulsó el dial. Un familiar destello verde y Ben se transformó en un alienígena con aspecto de mono. 4 brazos, 2 pares de ojos verdes, 2 piernas, 3 dedos en cada mano y 3 dedos en cada pie, pelaje azul sobre un centro azul oscuro y una cola con 2 rayas cerca de la punta. Llevaba el símbolo del Super Omnitrix en el pecho. Mono araña. Gritó el alienígena. Luego procedió a disparar una telaraña desde la punta de su cola y se balanceó hacia el edificio de enfrente, entrando por una ventana abierta. El alienígena con aspecto de mono corría por el techo, observando la zona en busca de cualquier rastro del asaltante encapuchado. Suponiendo que probablemente estaría en la planta baja del edificio, Mono Araña comenzó a bajar sigilosamente por la escalera de caracol, haciendo muy poco ruido. De repente, oyó un ruido. Para un humano normal no habría sido nada, pero para un Arachnichimp, su audición mejorada, podía captar el sonido de respiraciones y pasos ligeros, casi como si alguien más estuviera merodeando por el edificio. Spider-Monkey llegó rápidamente a la conclusión de que el ladrón del robo del camión lo había pillado y ahora iba a preparar un ataque sorpresa. Bueno, no se puede sorprender a quien ya sabe de la sorpresa. Deduciendo que el asaltante estaba un piso por debajo, Spider-Monkey se deslizó por las paredes hasta llegar a la esquina del pasillo y esperó al desconocido emboscador. Justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, Spider-Monkey saltó hacia adelante, usando sus brazos delanteros para pegarse al borde de la pared, lo que le permitió balancearse alrededor de la esquina y conectar sus pies con el asaltante, derribándolo con un gruñido. Sin embargo, Spider-Monkey notó que el gruñido sonaba demasiado femenino para ser un ladrón. No fue hasta que el alienígena con aspecto de mono se giró que vio que en realidad era una chica. Tenía más o menos su edad, cabello largo y rubio recogido en una coleta. Vestía un uniforme compuesto por pantalón azul y chaqueta marrón. También llevaba una bufanda roja que le rodeaba el cuello y cubría parcialmente un símbolo en el lado derecho de la chaqueta. Si esta fuera cualquier otra situación, Ben probablemente habría estado admirando los brillantes ojos azules que poseía. Sin embargo, esos ojos azules en particular le lanzaban dagas mientras se ponía de pie en un instante fluido y apuntaba con una pistola al alienígena mono. Reaccionando rápidamente, Spider-Monkey disparó una telaraña al cañón del arma, dejándola inutilizable. Luego saltó hacia adelante en un intento de taclearla. Pero parecía que la chica era más hábil de lo que pensaba, ya que agarró a Spider-Monkey por la muñeca y lo tiró al suelo. La chica entonces intentó pisotearlo en la cabeza, pero el alienígena rodó hacia atrás emitiendo un chillido de mono al hacerlo. Luego intentó aprovechar su ventaja lanzando algunos golpes rápidos al alienígena mono junto con una patada giratoria.
Sin embargo, gracias a sus brazos adicionales y a su mayor agilidad, Spider-Monkey pudo bloquear todos los ataques. Spider-Monkey luego lanzó una patada giratoria y disparó un chorro de telaraña, formando una red perfecta, que logró inmovilizar a la niña contra la pared. Ella luchó por encontrar un poco de voluntad antes de darse cuenta de que era inútil. Entonces, Mono Araña se acercó a la niña. Bueno, ¿por qué no nos calmamos y hablamos de esto? Dijo con calma. No tengo nada que decirte, monstruo mutante, espetó mientras miraba fijamente al adolescente transformado. La cara de Spider-Monkey se desplomó mientras gruñía con fastidio. ¿Cuántas veces tengo que decir que no soy un mutante? ¿Soy un extraterrestre? ¿De verdad es tan difícil notar la diferencia? Está claro que nunca has visto un mutante antes, ¿verdad? Dijo la chica con expresión seria. Mono Araña y la chica se miraron fijamente un segundo, la chica sin saber a qué par de ojos mirar, antes de que ambas dijeran al unísono. ¿Para quién trabajas? Luego, se miraron confundidas. ¿Qué? Oye, necesito respuestas, no, necesito respuestas, deja de hacer eso tú. Entonces el extraterrestre mono disparó otro trozo de telaraña a la boca de la niña, silenciándola. Bien, tiempo fuera. Dijo Spider-Monkey, molesto por toda la situación. Esto no nos lleva a ninguna parte, así que ¿qué te parece? Te diré quién soy y luego tú me dirás quién eres y veremos qué pasa. ¿De acuerdo? La chica lo fulminó con la mirada, claramente disgustada por tener la boca tapada. Pero luego reflexionó un momento y, tras unos segundos, asintió, satisfecha con las condiciones. Entonces Mono Araña se dirigió hacia ella. Bueno, voy a quitarte la telaraña ahora. No llames a tu amigo de la capa, ¿de acuerdo? La chica lo mira de nuevo mientras él camina por la pared hacia su rostro. Al acercarse, una de sus manos rozó accidentalmente su bufanda, lo que hizo que Spider-Monkey viera el logo de la chaqueta, el símbolo tan familiar de S.H.I.E.L.D. Vamos. Anunció Mono Araña irritado. No puedo pasar un solo día sin que uno de ustedes, agentes de S.H.I.E.L.D., me acose como un fanático obsesionado. Esto se está volviendo aburrido rápidamente. Luego despegó la telaraña para poder escuchar su respuesta. ¿Por qué pueden dejarme en paz? Ella negó con la cabeza y luego miró al extraterrestre. Está bien, primero, no estoy trabajando con el ladrón, me ordenaron rastrearlo, segundo, no tengo idea de quién eres. Ahora fue el turno de Spider-Monkey de mirarla. En serio, ustedes, los de S.H.I.E.L.D., me han estado siguiendo desde que llegué a este universo, ¿cómo es posible que no sepan quién soy? Así, respondió la agente, haciendo luego su mejor intento de encogerse de hombros, ya que tenía los brazos pegados a los costados. Spider-Monkey se sintió un poco insultado por esto, pero él ya no es un superhéroe mundialmente famoso y estaba bastante seguro de que Fury no lo habría colocado tan alto en su lista de reclutamiento. Él suspiró, está bien, sigamos adelante, tosió de repente el agente. Creo que me toca a mí hacer una pregunta. Respondió el extraterrestre. Ese era tu trato, ¿verdad? Ya hiciste tu pregunta, ahora me toca a mí. Spider-Monkey suspiró, sintió algo parecido, pero le hizo un gesto para que continuara. Oh, hombre mono, ¿cómo sabes qué aspecto tenía el agresor, a menos que estés trabajando con él? Oh, no me eches la culpa. Estaba siguiendo el rastro después de ver el robo. Además, no vi su cara. La sombra de su capucha la bloqueaba. Ah, entonces admites haber estado en la escena del crimen, dijo el agente en tono acusador. ¿Qué? ¡No! Se defendió Mono Araña. Bueno, vale, sí, pero solo después de que todos se hubieran ido. Llegué mucho más tarde. Entonces, ¿cómo supo qué aspecto tenía el ladrón? Preguntó el agente con escepticismo. Usé una de mis otras transformaciones para revertir el tiempo en la zona y reproducir los eventos que sucedieron, respondió Spider-Monkey con sencillez. La agente se quedó mirándolo fijamente, con la boca ligeramente abierta. Retrocedamos en el tiempo, dijo casi atónita. ¡Qué transformación tan diminuta! Y ese símbolo, eres el Vengador que cambia de forma y que hizo aparecer al agente Coulson. Agente Coulson, pensó Mono Araña por un momento. Un tipo alto, rubio, con traje, un poco capullo. Soltó una risita antes de que se recompusiera rápidamente y asintiera. ¿Y cómo encontraste este lugar? Preguntó el portador del Super Omnitrix con cierta curiosidad, pues era evidente que esta chica no poseía superpoderes, pero ahí estaba, patrullando un edificio, uno de tantos en una ciudad de millones. La agente parecía un poco insegura sobre cómo responder a la pregunta, pero lo hizo de todos modos. S.H.I.E.L.D. tiene acceso a todas las cámaras del mundo.
Donde quiera que se tome una foto o grabación, Shield lo sabe. Así que, al revisar las cámaras, vimos la camioneta que huyó del lugar y la rastreamos hasta esta zona. Me enviaron a explorar la zona e informar lo que encontrara. Eso tenía sentido. Le facilitaría las cosas a alguien tener acceso a todas las grabaciones. La adolescente transformada pensó que, como solo estaba haciendo su trabajo, no estaría mal que completara su misión. De acuerdo, dijo Mono Araña mientras se alejaba. Parece que te has desconectado, así que te decepcionaré, harás tu misión de exploración, atraparé al malo y nos separaremos como amigos improbables. La agente aterrizó y miró al alienígena. Disculpa, dijo con indiferencia. Pero esto es una operación de Shield, así que te doy igual. Me llevaré al malo y lo robado y tú puedes irte a comer un plátano. Luego empezó a alejarse, pero Mono Araña apareció justo frente a ella, colgado del techo. Ah, entonces, solo porque parezco un mono, se supone que automáticamente me gustan los plátanos. ¿Sabes que es un estereotipo perverso?, dijo, señalándola con un dedo acusador. ¿No te gustan los plátanos?, preguntó la niña escépticamente. Claro que me gustan los plátanos, no seas ridículo, respondió Mono Araña con cara seria. Pero eso no viene al caso, el caso es que vine a atrapar al malo, y lo atraparé. El agente y Avenger se miraron fijamente, ninguno retrocedió, ambos decididos a esperar al otro. No voy a deshacerme de ti, no importa lo que diga o haga, afirmó la chica, conteniendo la mirada. Spider-Monkey le dio una sonrisa confiada. Creo en la justicia. ¿En qué crees tú?, respondió. La agente suspiró al admitir. No te metas en mi camino, dijo mientras guardaba su arma. Se giró y vio a Mono Araña, ahora de pie en el suelo con uno de sus brazos derechos extendidos. ¿Te llamas Mono Araña?, dijo con el brazo aún levantado, ¿tú eres? Agente Carol Danvers, respondió la agente estrechando la mano del adolescente transformado, aunque su tono revelaba que aún le inquietaba el extraterrestre con aspecto de mono. La introducción fue interrumpida por el sonido metálico que resonaba varios pisos más abajo. La agente Danvers y Spider-Monkey reaccionaron. La primera levantó su arma y el alienígena con aspecto de mono adoptó una postura de combate. Luego, comenzaron a bajar las escaleras hasta la base del edificio de donde provenía el ruido. Ponte detrás de mí, dijeron ambos al unísono, y luego se miraron. Para allá. Basta. Entonces volvieron a enfrentarse. Parecía que se les estaba haciendo costumbre. De nuevo, ninguno estaba dispuesto a ceder, así que acordaron, juntos. Y siguieron bajando las escaleras. Al llegar abajo, Spider-Monkey notó una puerta entreabierta. Señalándosela al agente Danvers, el dúo se dirigió a la puerta y Carol la cruzó con el arma en alto, seguida de Spider-Monkey. Entraron en una gran sala abierta que parecía un almacén en miniatura. Había varias plataformas y cajas esparcidas por el suelo, y cadenas colgaban de las vigas del techo. Spider-Monkey disparó una telaraña y se columpió hasta las vigas, donde procedió a caminar boca abajo, observando cualquier movimiento, mientras la agente Danvers patrullaba el terreno, ambos atentos a su escurridizo objetivo. Spider-Monkey no tardó mucho en distinguir la distintiva silueta de una camioneta blanca que le resultaba familiar. Haciendo una señal a la agente Danvers, ambos se dirigieron a la parte trasera de la camioneta y se detuvieron. Carol hizo un gesto con la mano. 1, 2, 3. Luego, ella y Spider-Monkey agarraron cada uno una manija de la puerta trasera y miraron dentro, la primera apuntando con su arma por si acaso, pero para su sorpresa, la camioneta estaba vacía. ¿Vacío?, dijo Carol mientras bajaba su arma. Ya sé cómo se sentía la vieja madre Ubar, bromeó Mono Araña con un parloteo de mono. Con un gruñido frustrado, el agente Danvers se volvió hacia Spider-Monkey. Todo esto es culpa tuya, exclamó. El adolescente convertido en alienígena la miró sorprendido. ¿Cómo es que tengo la culpa? Porque si no me hubieras atado a la pared, podría haber atrapado a ese ladrón y entregarlo a Shield, exclamó Carol enfadada. Oye, me apuntaste con un arma, se defendió Spider-Monkey. Solo después de que me patearas el pecho, replicó Carol. Mono Araña sintió que se le calentaba la cara. Si no hubiera estado cubierto de pelo, Carol habría visto su rubor. Vaya, tartamudeó Mono Araña, un poco conmocionado por su última declaración. No deberías haber tenido esos pasos tan varoniles. Carol se puso una mano en la cadera y lo miró con una expresión que decía, ¿de verdad? Es lo mejor que tienes. Luego se llevó la mano a la cabeza y empezó a masajearse las sienes.
Increíble, todo ese tiempo perdido discutiendo con un estúpido orangután alienígena, cuando debería haber encontrado y reportado la ubicación del ladrón. Por lo que sabemos, ese ruido podría haber sido el ladrón saliendo del edificio. En realidad, eso es solo una verdad a medias. Una voz gritó de repente. Spider-Monkey y el agente Danvers inmediatamente se pusieron a la defensiva mientras escaneaban el área en busca de la fuente. La voz en cuestión continuó. Perdiste tiempo peleando con el mono, pero el sonido que escuchaste solo fue para hacerte salir. Entonces, de detrás de una caja a su derecha, apareció una figura. Era un hombre alto, con armadura completa con varias bolsas y una capa blanca con capucha. Llevaba una espada de doble filo envainada a la espalda, junto con un escudo redondeado colocado delante. Pero lo más llamativo de él era su rostro. Una máscara que parecía una calavera lo ocultaba por completo. Carol apuntaba al hombre con su arma, mientras Mono Araña se preparaba para una pelea que sabía que se avecinaba. El hombre avanzó unos pasos, sin ningún temor al arma que le apuntaban, y por alguna razón, Carol parecía nerviosa en presencia del hombre enmascarado, pues su arma temblaba ligeramente al acercarse. El hombre se detuvo a pocos pasos del duro. Sabía que Shield rastrearía dónde estaba la camioneta y luego enviaría a alguien a explorar los edificios de la zona. Pero nunca habría imaginado un agente de Shield con un mutante como refuerzo. Ante ese comentario, Spider-Monkey empezó a enfurecerse. No soy un mutante. Soy un extraterrestre. /le/en, extraterrestre. ¿Por qué es tan difícil recordarlo? Le gritó molesto al hombre enmascarado, quien, junto con Carol, lo miraba con sorpresa. Spider-Monkey jadeó tras su arrebato, intentando recomponerse. Estaba harto de que siempre lo llamaran mutante. ¿Cómo son exactamente los mutantes en este universo? Carol se inclinó ligeramente para hablar con su aliado alienígena, con el arma aún apuntando al hombre enmascarado. ¿Te sientes mejor?, preguntó, algo divertida por su rabieta. Un poco, respondió. ¿Quién es este tipo? Parece que lo conoces. El agente Danvers volvió a centrarse en el hombre enmascarado, sin mostrarse impresionado por el duro. Ese es Taskmaster, uno de los sicarios más peligrosos del planeta. Mono Araña pensó un momento. Conocía ese nombre de alguna parte. Entonces lo recordó. Oye, su nombre estaba en la lista de los más buscados por la fuga. Le dijo a Carol, y luego se volvió hacia Taskmaster. Estabas en la casa grande. Los ojos de Taskmaster se entrecerraron ante ese comentario. Sí, estuve preso en ese lugar maldito. Pero ahora soy libre y es hora de recuperar el tiempo perdido, dijo el mercenario, tomando su espada. No lo creo, dijo Spider-Monkey antes de soltar un chillido simiesco y saltar sobre el villano. El enmascarado se acercó al héroe alienígena y logró bloquear con éxito sus dos primeros golpes, pero no estaba preparado para un uppercut del antebrazo izquierdo de Spider-Monkey, que golpeó al villano en la barbilla, tirándolo unos pasos atrás, aturdido. Volverás a prisión, cara de calavera, me aseguraré de ello. Luego saltó de nuevo hacia el villano con la intención de acabar con él rápidamente con otra serie de golpes con sus múltiples brazos. Sin embargo, esta vez, Taskmaster empezó a luchar de forma diferente. Cuando Spider-Monkey saltó hacia él, el villano enmascarado se agachó, similar a lo que acababa de hacer el alienígena con aspecto de mono, y saltó hacia él de la misma manera, golpeándolo en la mandíbula antes de que pudiera registrarlo. El adolescente alienígena cayó de espaldas y patinó hasta que volvió a estar junto al agente Danvers. El agente en cuestión comenzó a dispararle varias veces al mercenario, quien esquivó los ataques sin esfuerzo con una agilidad casi idéntica a la de Spider-Monkey. ¿Estás bien?, le preguntó Carol a Mono Araña mientras seguía disparando. El alienígena con aspecto de mono se puso de pie, aturdido. No salió como esperaba, dijo Mono Araña, sacudiéndose la cabeza y luego se concentró en Taskmaster. Intentémoslo de nuevo. Saltó de nuevo hacia adelante, el agente Danvers dejó de disparar, pues no quería golpearlo accidentalmente, y se enfrentó a Taskmaster. Como antes, Taskmaster parecía moverse igual que el alienígena, con la agilidad y habilidad que le corresponde al Arachnichimp movimiento por movimiento. Taskmaster entonces le asestó una patada voladora a la cara a Spider-Monkey, haciéndolo resbalar hacia un lado de una caja. El héroe alienígena levantó la vista solo para ver a Taskmaster saltar hacia él, con el puño derecho listo para golpearlo, pero fue interceptado por una doble patada al pecho por parte del agente Danvers. Mientras el mercenario se alejaba del ataque sorpresa, Carol sacó su arma nuevamente y disparó 2 tiros al villano, solo para fallar nuevamente gracias a su agilidad. ¿Cómo lo hace?
Preguntó Mono Araña mientras se incorporaba. Es como si supiera cada movimiento que voy a hacer. Creí que dijiste que leíste su expediente. Preguntó Carol mientras hacía todo lo posible por mantener a raya al mercenario enmascarado. Dije que lo vi en la lista de los más buscados. Y eso es todo lo que necesito saber de un villano, su nombre y su aspecto. Así sé a quién voy a golpear a continuación. Carol puso los ojos en blanco y gimió, dándole a Taskmaster la oportunidad de atacar. Saltó hacia la agente Danvers, pero Spider-Monkey la agarró en brazos y la alejó del ataque de Taskmaster. Entonces, disparó una red desde su cola, pillando al villano desprevenido y sujetándolo con éxito contra una caja. Taskmaster gruñó y forcejeó para liberarse de sus ataduras, pero parecía estar atrapado por el momento. Mono Araña aterrizó a una distancia prudencial y bajó a la agente Danvers. Esta se aclaró la garganta rápidamente y se limpió las arrugas del uniforme. Yo podría haberlo hecho, dijo rápidamente, evitando el contacto visual con el héroe. De nada, respondió secamente. Carol se recompuso rápidamente y luego miró con enojo al héroe alienígena. Si hubieras leído su expediente, sabrías que Taskmaster puede copiar cualquier movimiento físico de cualquiera que vea. Los ojos de Spider-Monkey se abrieron de par en par y volvió a mirar al villano. Así que puede copiar cualquier movimiento de lucha que vea. Carol asintió. Tío, ese engaño, ¿alguna vez has oído hablar del plagio? Debería denunciarte por robar mis movimientos. Taskmaster sonrió tras su máscara. Lo llamas trampa. Las redes que lo ataban fueron cortadas de repente por un cuchillo que tenía en la mano. Yo lo llamo ganar. Terminó con un tono sádico. Entonces, Mono Araña se acercó a Carol. Tenemos que cambiar las cosas. Le dijo, tú ve a la izquierda, yo a la derecha y lo atraparemos juntos. El agente Danvers asintió. A la de 3, dijo. 1, 2, 3. En ese momento, Mono Araña golpeó el dial del Super Omnitrix. Toda la habitación se iluminó con una luz verde cegadora, lo que obligó al agente Danvers y al Taskmaster a cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, ambos se descubrieron los ojos, que se abrieron de par en par por la sorpresa. En la casa de Spider-Monkey se encontraba una criatura alta, humanoide y musculosa, parecida a una rana. Tenía la piel verde, una mano de 3 dedos y 2 pies. Vestía un mono con una franja verde en el centro, guantes negros sin dedos y botas negras sin dedos con puños verdes encima, y un cinturón verde con hebilla blanca. También llevaba gafas de sol verdes y el símbolo del Super Omnitrix en la parte superior del pecho. ¡Bullfrag!, gritó el nuevo alienígena. Se lanzó directamente hacia Taskmaster y, aprovechando la sorpresa, le asestó un gancho de derecha a la cara. El villano enmascarado se tambaleó hacia atrás por el golpe. Intentó recuperar el equilibrio, pero el agente Danvers se le acercó desde el lugar y le asestó una patada giratoria en el costado, estrellándolo contra el borde de una mesa. Taskmaster usó la mesa para estabilizarse, pero entonces oyó un croar sobre él y levantó la vista justo a tiempo para ver a Bullfrag caer sobre él de pie. El mercenario enmascarado saltó de la mesa segundos antes de que Bullfrag aterrizara sobre ella, haciéndola añicos. Taskmaster intentó entonces aprovechar la altura, saltando a lo alto de una caja cercana, pero Bullfrag lo detuvo, lanzando su larga y pegajosa lengua, que se enroscó alrededor del tobillo del villano, derribándolo de golpe. El alienígena con aspecto de rana retrajo la lengua y se quedó de pie, seguro, con los brazos cruzados. Carol se quedó a su lado y lo miró con disgusto. No puedo creer que le hayas atado el tobillo con la lengua. Entonces se estremeció al pensarlo. Ay, ¿cómo crees que me siento?, respondió Bullfrag con acento de Brooklyn. Soy yo quien tiene que quitarse el mal sabor de boca. Taskmaster interrumpió cualquier otra charla, se puso de pie y miró fijamente al héroe del Super Omnitrix. Interesante, al cambiar de forma, cambias tu estilo de lucha y tus poderes, dijo con curiosidad. ¿Cómo es posible? Si no es una mutación, ¿qué es? ¿Cómo adquiriste este poder? Bullfrag simplemente le sonrió al villano. Lo siento, amigo, pero eso es algo que yo debo saber y tú nunca debes descubrir. Taskmaster entrecerró los ojos, obviamente descontento con la respuesta. ¿Qué tal esto? Dime a mí y a mi conocido dónde podemos encontrar la mercancía que robaste y quizá no te mate, dijo, dándose un puñetazo en la mano. Carol puso los ojos en blanco ante el juego de palabras, pero aún así sacó su arma. El villano enmascarado se rió al verlo. Si quieres lo que robé, dijo, y sacó algo de su cinturón de herramientas. Entonces tendrás que encontrarme.
Arrojó una especie de bote al suelo, provocando una enorme cortina de humo que los cegó. El agente Danvers disparó frenéticamente contra el humo, en un intento desesperado por evitar que el villano escapara, pero al disiparse el humo, el villano enmascarado desapareció. Carol entonces gritó enojada. Ah, no puedo creer que fui tan estúpida al enfrentar a Taskmaster sin respaldo. Ay, dijo Bullfrog fingiendo dolor, pero Carol lo ignoró. Debería haberlo parado en cuanto oí algo. Continuó incorporándose hasta que sintió una mano en el hombro que la detuvo. Levantó la vista y vio a Bullfrog observándola con seriedad. Si hubieras hecho eso, Taskmaster lo habría fichado mucho antes de que aparecieran. El adolescente transformado habló con calma. La agente Danvers lo miró un momento antes de apartarle la mano. ¿Qué sabes tú?, espetó. Te dije que esto es una operación de S.H.I.E.L.D., no tenías derecho a ser escuchado. Y tu constante interferencia me impidió tener un tiro limpio. Podría haber terminado esto, pero corrí el riesgo de golpearte. En ese momento Bullfrog le dedicó una pequeña sonrisa. Ah, así que si te preocupas por mí. Carol se sonrojó de inmediato ante el comentario y se alejó bruscamente del héroe alienígena. Vuelve por donde viniste y deja que S.H.I.E.L.D. se encargue de esto. No puedo, rubia, respondió Bullfrog, lo que hizo que Carol se detuviera. Puede que ese tipo haya robado tecnología de S.H.I.E.L.D., pero está en mi lista. Eso me convierte en un problema para los Vengadores. Así que, te guste o no, cariño, estás atrapada conmigo. Carol se giró para mirarlo. Levantó la mano, lista para contraargumentar, pero se dio cuenta de que no tenía ninguna. Es cierto que los objetos robados son propiedad de S.H.I.E.L.D. Fury y Coulson dejaron claro que el Vengador se encargaría de la recaptura de todos los supervillanos fugitivos. Con aire de derrota, la agente Danvers bajó la mano. Bien, suspiró. Bullfrog se movió bruscamente al pasar junto a ella. Alto, dijo, extendiendo la mano para detenerlo. Bullfrog la miró confundido. Si vas a salir de este edificio en público, tendrás que cuidar tu apariencia. Bullfrog bajó la mirada hacia su cuerpo y luego volvió a mirar al agente de S.H.I.E.L.D., sin entenderlo. Carol suspiró frustrada. Mira, sé que no eres un mutante, lo has dejado muy claro. Pero todos los demás van a pensar eso y lo último que quiero es explicarle al MRD que no lo eres. Así que si te van a ver conmigo, tendrás que hacerlo en forma humana. Luego adoptó una mirada curiosa. ¿Acaso tienes forma humana? A Bullfrog se le ocurrían varias maneras de seguir siendo un extraterrestre mientras trabajaba con ella. Pero pensó que sería mejor ganarse su confianza. Quién sabe, quizá fuera una buena persona bajo tanta ira. Extendió la mano y tocó el símbolo del Super Omnitrix. Otro destello de luz verde cegó de nuevo al agente de S.H.I.E.L.D. Uf. ¿En serio, no puedes cambiar sin quemarme las retinas?, se quejó Carol mientras se frotaba los ojos. Entonces abrió los ojos y vio a un chico humano de su edad, aproximadamente, con vaqueros y una chaqueta verde con el número 10 a la izquierda. También llevaba una bufanda verde que le cubría la mitad inferior del rostro y una gorra negra con el número 10 que le cubría la parte superior de la cabeza, dejando solo visibles sus ojos, unos ojos verdes intensos y brillantes. Los miró un rato antes de que el adolescente la despertara de su estupor. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó el niño. Carol apartó rápidamente la mirada del chico, con un ligero rubor en el rostro. Nada, vámonos, dijo rápidamente mientras pasaba junto a él. Los dos salieron del edificio y los recibió el sonido de la ciudad. Miraron a ambos lados de la calle, sin importar el camino que Taskmaster pudiera haber tomado en su huida, dejando a la gente y al héroe sin saber qué hacer. Ben consideró volver a convertirse en Wildmood para rastrear su olor, pero como dijo Carol, no necesitaban la atención en ese momento. ¿Alguna idea de a dónde fue?, le preguntó Ben a Carol, quien miraba un dispositivo en su teléfono, el cual, con un gruñido de frustración, guardó. Taskmaster eligió la única calle de todo Manhattan que tiene las cámaras de seguridad en mantenimiento, dijo molesta. Bueno, el tipo parecía saber mucho sobre tácticas de S.H.I.E.L.D., señaló Ben. Carol se giró entonces hacia su aliado enmascarado y lo miró con enfado. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó acusadoramente. Ben se giró hacia ella. Es que este tipo parece saber lo que otros pueden hacer con solo mirarlos. Parece que este tipo podría tener una historia con S.H.I.E.L.D. que le permitió estudiar y recordar tus tácticas, respondió con naturalidad. Carol se quedó boquiabierta, con todos los chistes y ocurrencias tontas. Nunca esperó esa clase de deducción de alguien como él. Oh, fue todo lo que pudo decir.
Los dos continuaron buscando cualquier señal de escape de Taskmaster, pero hasta el momento no encontraron nada. Carol entonces miró hacia la calle. Voy a revisar la patrulla policial en esta área, tal vez hayan visto algo que pueda. Se detuvo cuando se dio la vuelta para notar que el chico enmascarado se había ido. Miró a su alrededor por un momento antes de verlo vagando al otro lado de la calle hacia una tienda al otro lado, agitando su brazo derecho directamente hacia la ventana. Oye, mono araña, bullfrago como te llames, gritó mientras lo perseguía. Una vez que lo alcanzó, estaba mirando fijamente a una ventana, a un televisor con una cámara de video conectada al televisor, mostrando todo lo que grababa. Estoy en la tele, dijo Ben mientras agitaba la mano frente a la cámara. Su homólogo televisivo imitaba cada uno de sus movimientos. ¿Estás sufriendo una crisis nerviosa?, preguntó Carol con tono burlón. No es una ruptura ni un avance, respondió Ben con naturalidad. Y me veo muy bien con esta máscara, ¿verdad? Además de ser increíblemente guapo. Estoy esperando ese avance, dijo Carol con seriedad, a pesar de su deducción. Ben se volvió hacia ella. Todos los días el dueño de la tienda instalaba la cámara para exhibirla. Esta cámara ha estado grabando todo lo que ha pasado por esta ventana desde esta mañana. Mira lo que está enfrente. Hizo un gesto hacia el otro lado de la calle. Carol siguió su mirada y vio una puerta corrediza de acero con una rampa delante. Eso es un muelle de carga, le dijo Ben a la gente. Ese es el único lugar del edificio donde Taskmaster podría meter un camión y. Dejó la frase en suspenso y le hizo un gesto a Carol para que la recogiera. La agente Danvers pensó un momento y luego comprendió lo que decía el héroe adolescente. Y el camión con la tecnología robada para escapar. Terminó. Ben se golpeó la nariz con el dedo y continuó. Si podemos obtener la grabación de esa cámara, sabremos exactamente qué tipo de camión salió de este edificio y luego encontraremos a dónde fue. El agente Danvers sonrió con anticipación. Este chico estaba lleno de sorpresas. Unos minutos después, Carol y Ben salieron de la tienda. Tras mostrar su placa de Shield, la dueña les mostró con alegría la grabación de la cámara. La grabación mostraba las puertas del muelle de carga abriéndose y una camioneta negra saliendo del edificio y girando a la derecha. Tras revisar la matrícula, el agente y el héroe salieron de la tienda y comenzaron a caminar por la calle. Bien, ahora que tenemos la matrícula, podremos rastrear a dónde fue, dijo la agente Danvers mientras ambos seguían por el camino. En cuanto encontremos una coincidencia, informaré y Taskmaster estará acabado. Luego sacó su teléfono para contactar con Shield, hasta que Ben se lo quitó de la mano. O rastreamos a Taskmaster, le damos una paliza, devolvemos la tecnología robada y luego recibimos un premio por el trabajo bien hecho, respondió el héroe con un brillo en los ojos. El agente Danvers lo miró con cara de ¿en serio?, lo que inquietó un poco al héroe adolescente. Dime, por favor, ¿te gustan los batidos?, preguntó preocupado. Carol lo miró unos segundos más antes de encogerse de hombros. Está bien, fue su simple respuesta. Ben la miró con los ojos muy abiertos por un segundo, como si le hubiera crecido una segunda cabeza, pero luego se encogió de hombros. Bastante bien, respondió. Y no puedo simplemente tomar cartas en el asunto. Mi misión era explorar a dónde se llevaron la tecnología robada e informar su ubicación, explicó Carol con tono autoritario. Ah, pero no sabes dónde está la tecnología, señaló Ben. ¿No quedaría mejor si tomaras la iniciativa y localizaras dónde se guardaba? Ben siempre odió a las figuras autoritarias. Lidiaba con ellas constantemente en su universo con los plómeros. Sobre todo con los nuevos plómeros, que siempre actuaban de forma superficial y respetuosa. Pero Ben sabía cómo tratar con este tipo de personas. Siempre quieren quedar bien ante sus superiores, así que, para burlar sus protocolos, les sugería una situación que les hiciera creer que lo que tú quieres que hagan es lo que sus superiores quieren que hagan. La agente Danvers miró a Ben con recelo, lo que hizo pensar al héroe del Super Omnitrix que no se dejaría vencer, pero después de unos minutos asintió y aceptó la idea. Ambos caminaron unos metros más antes de que Ben se volviera y preguntara. Por cierto, ¿a dónde vamos? Al estacionamiento del edificio, respondió ella, ahí aparqué mi coche. ¿Para qué necesitas un coche? ¿No tienen todos los agentes mochilas propulsoras o algo así? Bromeó Ben con indiferencia. Oh, por favor, solo los agentes entrenados en combate aéreo tienen eso, se burló Carol. Luego se volvió hacia el héroe enmascarado, como yo. Sonrió con suficiencia al ver la expresión de asombro del héroe adolescente. Esta chica era piloto. Caminaron en silencio al doblar la esquina para ver el vehículo de Shield, o lo que quedaba de él.
En el centro del estacionamiento estaban los restos de lo que parecía una Acura TL 2012, solo que el coche estaba completamente destrozado. Las ventanas estaban destrozadas, faltaban todas las llantas, el parachoques delantero estaba incrustado en una pared, y el techo había volado por completo. La agente Danvers observó la masacre frente a ella con los ojos muy abiertos y la mandíbula desencajada. Ben parecía igualmente sorprendido por los restos del coche. Vaya, espero que tengas seguro, dijo con sarcasmo. La agente Danvers se volvió hacia él con una mirada asesina en los ojos. Era un vehículo táctico de reconocimiento estándar de SHIELD, con equipo y tecnología de vanguardia, que solo los agentes más confiables pueden conducir. Solo lo tuve una semana, puntualizó con un tono de voz asesino. El sistema de rastreo del sistema de navegación a bordo habría permitido localizar el camión y llevarnos allí fácilmente, dijo, bajando la voz a medida que hablaba. Ben se inclinó con una idea. Sabes que esa no es la única manera de llegar a donde necesitamos ir, dijo mientras tomaba el Ultimatrix. Tengo una manera en que podríamos. Si intentas levantarme como lo hiciste en el almacén, te daré con mi taser, espetó Carol rápidamente, apuntando amenazadoramente a Ben. Ben bajó la muñeca y pensó en otra forma de llegar hasta donde iba el camión y también encontrarlo. Entonces se le encendió la luz. Bueno, ya que no podemos llevar tu coche, supongo que podemos llevar el mío, dijo Ben, sacando un dispositivo del bolsillo. Carol lo miró confundida. ¿Tuyo? Ben le guiñó un ojo y pulsó el botón del dispositivo. Tras unos minutos de espera, el rugido de un motor llegó al aparcamiento y un deportivo entró y se acercó a la pareja. Era principalmente negro con detalles verdes que recorrían el frontal, la parte inferior de las puertas y el maletero. Estos detalles se entrecruzaban en la parte delantera formando una X. Las llantas tenían el símbolo del Super Omnitrix en los tapacubos. Carol miró el coche con asombro mientras Ben se acercaba y acarició el techo. Agente Danvers, le presento al DX Mark X, un vehículo altamente sofisticado que puede superar la velocidad de cualquier vehículo terrestre del planeta, dijo el héroe adolescente con seguridad. Carol miró el coche unos segundos más y luego se puso las manos en las caderas. ¿Es esta la parte en la que se supone que debo desmayarme?, preguntó, aparentemente indiferente. De hecho, las chicas suelen desmayarse después de que salve el día, replicó Ben, ganándose una burla y una mirada de disgusto del agente adolescente. Luego abrió la puerta del copiloto. ¿Vienes o no? Carol lo miró una vez más antes de suspirar y sentarse en el asiento del coche. Ben se sentó en el asiento del conductor y colocó su Super Omnitrix en el centro del volante. Un pitido sonó en el coche cuando el escáner del volante identificó el Super Omnitrix y el coche arrancó. Pronto, el coche circulaba por las calles de Nueva York. ¿Y cómo encuentro la furgoneta?, preguntó Ben al doblar otra esquina. La agente Danvers estaba examinando el interior del vehículo cuando respondió. Bueno, normalmente habría usado el acceso de SHIELD en mi coche para escanear la zona en busca de la matrícula de esa furgoneta. Pero como no, accede a la base de datos de SHIELD. Ben interrumpió al agente. Carol pareció sorprendida cuando el parabrisas se iluminó de repente como la pantalla de un ordenador, con una barra de carga. Luego se volvió hacia el héroe adolescente. SHIELD tiene los sistemas más avanzados del planeta, no puedes simplemente, fue interrumpida de nuevo cuando la barra de carga se iluminó en verde y apareció un texto sobre ella que decía acceso concedido. La ventana entonces empezó a mostrar el logotipo de SHIELD y todos los archivos a los que SHIELD tenía acceso. Se giró hacia Ben con cara de conmoción. Este chico acababa de acceder a la base de datos más segura del planeta desde un coche. El adolescente en cuestión se giró hacia ella. Tecnología de SHIELD, no tengo nada que ver con la tecnología de Galvan, respondió mientras palmeaba el tablero. Esta maravilla está equipada con una de las mejores tecnologías alienígenas de mi universo, dijo con seguridad. Luego añadió, emite una orden de búsqueda y captura para la matrícula del vehículo, THX 1138. La pantalla respondió mostrando un mapa de la ciudad, con la palabra localizando parpadeando. Los ojos y la mandíbula de Carol se abrieron aún más. Estaba sentada en un vehículo hecho de tecnología alienígena. Algo con lo que había soñado desde que era niña, mirando las estrellas. Pero entonces, sus palabras resonaron en su mente. Espera, ¿mi universo? ¿Qué se supone que significa eso?, le preguntó al héroe enmascarado. El coche se sacudió ligeramente mientras Ben se abofeteaba mentalmente. ¿Cómo pudo haber bajado la guardia de esa manera? Ah, nada en absoluto.
Solo soy una persona normal de la misma dimensión que tú, dijo nervioso, con el ojo izquierdo temblando como un loco. El agente Danvers lo miró, obviamente sin creer su mentira. Bueno, mira, chico extraterrestre. Soy un agente altamente capacitado de una organización internacional de paz y, a menos que quieras que te etiquete como una amenaza para este planeta, más te vale que me des respuestas directas. Ben la miró sin ningún miedo. Había mirado a los ojos a asesinos implacables y señores de la guerra intergalácticos, y había experimentado un dolor que ningún humano podría soportar jamás, haciendo que la amenaza de ser etiquetado como enemigo público número 1 pareciera una mosca revoloteando alrededor de su cabeza, molesta, pero no peligrosa. No hay nada que tú ni nadie en este planeta pueda hacerme, que no se haya hecho ya. El héroe adolescente dijo con severidad, con una mirada tan intensa que el agente Danvers tuvo que reclinarse un poco. Luego suspiró. Pero si vamos a atrapar a este tipo, tendremos que confiar los unos en los otros. Respiró hondo. Sí, soy de otro universo. No sé cómo llegué aquí, pero aquí estoy. Los únicos que saben la verdad son el Vengador y Furia. La verdad es que me sorprende que Furia no se lo dijera a nadie más. Pensé que, con algo tan grave como esto, les habría dicho a todos en S.H.I.E.L.D. que me vigilaran. La agente Danvers arqueó una ceja. Oh, por favor, hay cientos de problemas en todo el mundo que S.H.I.E.L.D. monitorea. No podemos dejarlo todo por un alienígena cambiaformas de otro universo. Su curiosidad se disparó. ¿Cómo se convierten en esos alienígenas? Ben levantó el brazo izquierdo y le mostró un dispositivo similar a un guantelete en su muñeca. Un dispositivo alienígena llamado el Super Omnitrix. Contiene el ADN de todas las especies inteligentes de mi universo y me permite transformarme en ellas y usar sus habilidades. ¿De qué tipo de habilidades estamos hablando?, preguntó Carol con curiosidad. Ben hizo una pausa. Superfuerza, supervelocidad, vuelo, regeneración, invulnerabilidad, absorción y redirección de energía, poderes elementales. La lista continúa. Luego se volvió hacia ella. La cuestión es qué poderes no tengo. Carol lo miró con los ojos muy abiertos. Si eso era cierto, entonces era posible que ella estuviera sentada al lado de la persona más poderosa de la Tierra. Los dos permanecieron sentados en un cómodo silencio, esperando a que el sistema de rastreo los guiara hasta donde se encontraba el camión. En ese momento, la agente Danvers pensó, ¿esta persona era de otra dimensión? ¿Cómo era? ¿Eran los humanos de ese mundo iguales a los de este? ¿Por eso usaba esa máscara, para ocultar su verdadero aspecto? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que lo miraba fijamente. Ben se dio cuenta de esto y empezó a sentirse un poco incómodo. «Tengo algo en la cara que me está asustando», dijo nervioso. Carol se recuperó de inmediato y miró hacia el frente del coche, con un ligero rubor en las mejillas. «Nada», respondió rápidamente. «Solo me preguntaba cómo debería llamarte, eso es todo». Intentó disimularlo. El adolescente la miró confundida mientras ella continuaba. «Bueno, hasta ahora te has presentado como Spider-Monkey y Bullfrog. ¿Hay algún nombre para tu forma humana o tendré que quedarme con chico alienígena?» Ben lo pensó un momento. Nunca se había planteado ponerle un nombre de superhéroe. Claro, en su universo todos lo llamaban Ben 10, pero aquí nadie conocía su identidad. Y como ahora llevaba una máscara, sería mejor que hubiera un nombre. Tras una larga pausa, Ben finalmente se le ocurrió algo sencillo. X, dijo. El agente Danvers parpadeó. ¿Qué? Querías algo para llamarme. Así que puedes llamar a mi forma humana X, es un nombre un tanto extraño, afirmó. Es el número romano 10, respondió Ben, ganándose otra mirada confusa de la gente. Es mi número favorito. El agente Danvers siguió mirando fijamente al héroe adolescente antes de asentir, aceptando su respuesta. Bueno, X, ¿cuánto tiempo más vamos a estar dando vueltas en este coche? No es que me importe ni nada. Ben sonrió con sorna bajo la máscara. Debería ser en cualquier momento. Y con eso, se escuchó un pitido y apareció una ubicación en la pantalla. Un viejo almacén con numerosos contenedores y grúas de carga. Ben miró a Carol con una mirada de suficiencia. Parece un almacén abandonado en el Lower East Side de Nueva York, dijo Ben mientras leía los datos. Los dos se miraron y llegaron a la misma conclusión. Ben pisó el acelerador y el coche arrancó por la calle, como un cazador que acaba de descubrir el rastro. Unos minutos después, el DX Mark 10 se detuvo a pocas cuadras del almacén donde se encontraba la camioneta negra. Ambos salieron del coche.
Ben, intentando comportarse como un caballero, rodeó el coche para abrir la puerta de la agente Danvers, pero ella se le adelantó y se acercó a la pared de un almacén cercano. La agente Danvers tomó la delantera, para frustración de Ben, y se asomó por la esquina para comprobar si había alguna señal. Luego se volvió hacia Ben. Parece que todo está despejado, le dijo Carol a su compañero. Pero conociendo a Taskmaster, probablemente tendrá sensores instalados alrededor del almacén, así que las operaciones habituales requieren una entrada por el tejado. Escalaremos el tejado Y. Espera, dijo Ben, levantando la mano. Las tácticas de S.H.I.E.L.D. no funcionan con él, recuerda. Conoce tu operación estándar y probablemente las estará esperando, le señaló. La agente Danvers cruzó los brazos. Entonces, ¿qué harías con este extraterrestre?, preguntó con sarcasmo. Ben simplemente se encogió de hombros. Simple, improvisamos. Entonces levantó el Super Omnitrix y lo activó. Carol se puso nerviosa. Quizá debería haber pedido refuerzos. Las puertas del enorme almacén se abrieron con un fuerte ruido mientras el héroe Ultimatrix y el agente de S.H.I.E.L.D. entraban al edificio, el primero bastante confiado en su paso, mientras que el segundo parecía como si acabara de perder una apuesta. Este plan es estúpido, dijo mientras caminaba junto a Ben, agarrando firmemente su arma. Ben la miró mientras caminaba y le dijo, oye, piedra, papel o tijera, 2 de 3, gané de manera justa. Sigo pensando que hiciste trampa, murmuró Carol. Y este plan es el tipo de cosa que se le ocurriría a un idiota. Luego dijo en voz alta. ¿Quién es más tonto, el tonto o el tonto que lo sigue?, replicó el héroe alienígena. La agente Danvers se detuvo en seco y miró a Ben con enojo. No puedo creer que hayas usado Star Wars contra mí, eso es bajo. Vamos, ya sabes que esas películas son geniales, dijo Ben. Por supuesto que lo son, pero eso no te excusa. Vaya, vaya, vaya. Sonó una voz familiar, desviando la atención de ambos. Frente a ellos, saliendo a la luz, estaba nada menos que Taskmaster, cuya máscara mostraba una sonrisa esquelética al salir de las sombras. Sabía que eventualmente me encontrarías, pero nunca hubiera esperado que entrarás al edificio sin ningún tipo de apoyo o uso de alguna táctica. No te preocupes, ella quería, dijo Ben, pero pensé que podríamos improvisar. Taskmaster extendió la mano y desenvainó su espada. Interesante elección, veamos qué tal te va con ese plan. Luego atacó a los dos. Carol apuntó con su arma y disparó varias veces al villano imitador, pero, al igual que antes, esquivó cada disparo sin esfuerzo e incluso bloqueó el ataque con su espada. Taskmaster levantó la espada por encima de la cabeza y atacó. Ambos adolescentes esquivaron el golpe, Ben saltando a la derecha y Carol a la izquierda, y la espada golpeó el suelo entre ellos. Carol dio el primer paso al intentar dispararle de nuevo a Taskmaster, pero con sus reflejos agudizados, Taskmaster le quitó el arma de un golpe con el filo de su espada. Intentó entonces entablar un combate cuerpo a cuerpo, pero con sus movimientos de lucha, y los de Spider-Monkey y Bullfrog, el mercenario bloqueó y contrarrestó fácilmente sus ataques. Con un gancho de derecha en la cara, la agente Danvers cayó de espaldas, aturdida. Gimió al ver con claridad lo suficiente como para ver a Taskmaster de pie sobre ella, con la espada en alto, dispuesto a asestarle un golpe. Taskmaster blandió su espada y el tiempo se ralentizó. Carol vio la hoja acercándose cada vez más a su garganta. Cerró los ojos y se preparó para el golpe. Sin embargo, un destello verde iluminó repentinamente las sombras de sus párpados y se oyó el sonido de metal golpeando algo duro. Abrió los ojos y, para su sorpresa y la de Taskmaster, la hoja había sido detenida por un brazo compuesto enteramente de diamante. Ambos siguieron la longitud del apéndice para ver la figura de Diamondead, lanzando una mirada fulminante a Taskmaster. No va a pasar, Taskmaster, bromeó Diamondead, y luego obligó a la villana a alejarse de la agente de S.H.I.E.L.D. y la ayudó a ponerse de pie. Así que se revela otra forma, declaró Taskmaster mientras se quitaba el escudo de la espalda. Debo decir que estás lleno de sorpresas. Aún no has visto nada, amigo. Diamante respondió, transformando su brazo derecho en una espada y cargando contra Taskmaster. Los dos combatientes se enfrentaron, sus espadas chocando al golpear. Taskmaster se dio cuenta rápidamente de que esta nueva forma era mucho más fuerte que él, pero no tan ágil. Taskmaster se agachó para esquivar el siguiente ataque del alienígena Diamante y rodó hasta quedar detrás de él. Luego, clavó su espada en el costado de su enemigo, apuntando a las costillas. Pero para su sorpresa, la espada rebotó sin dejar rasguños.
Estaba tan aturdido que no pudo evitar el revés de Diamante. El golpe envió al villano contra un contenedor. Taskmaster se puso de pie, aturdido, y vio a Diamondead acercándose. Al darse cuenta de que su espada no le haría nada a esa criatura, la envainó junto con su escudo, sacó 2 pistolas y disparó una ráfaga de balas contra su adversario. Al igual que antes, el ataque ni siquiera impactó a la criatura, ya que las balas rebotaron sin hacerle daño. Diamondead se aseguró de interponerse entre Taskmaster y Carol para que no la alcanzara una bala perdida, y continuó avanzando hacia el villano. Diamante intentó golpear al villano con un gancho de derecha, pero este lo esquivó. Taskmaster volvió a sacar su escudo y embistió a Diamante por la espalda, desequilibrándolo. Diamante intentó entonces aplastar al villano imitador con los puños, pero el mercenario logró esquivar los golpes. La fuerza e invulnerabilidad de Diamante lo hacían lo suficientemente resistente como para resistir cualquier ataque de Taskmaster, pero en cuanto a agilidad, el mercenario estaba un paso por delante. A diferencia de las formas anteriores, Taskmaster luchaba con agilidad. Esta forma luchaba como un matón, usando su fuerza y su piel dura para intentar dominar a sus enemigos. Solo tenía que mantenerse fuera de su alcance para derrotarlo. Taskmaster golpeó a Diamante con el borde de su escudo, pero su piel de diamante le impedía herirlo. Entonces evitó otro golpe de Diamante y realizó una triple voltereta para alejarse del alienígena. Diamante apuntó entonces al mercenario y este disparó múltiples fragmentos de diamante contra el villano. Taskmaster levantó instintivamente su escudo para defenderse. Sin embargo, los diamantes viajaron con tal fuerza que se incrustaron en el escudo, perforándolo y abollándolo, dejándolo inservible. Taskmaster arrojó el escudo a un lado, solo para ser atacado una vez más por la agente Danvers. Ella atacó con varios golpes rápidos y una patada, pero Taskmaster atrapó la patada y aprovechó el impulso para alejarla. Poco después, se giró hacia su otro enemigo, solo para recibir un puñetazo de diamante en la cara, que lo derribó al suelo, aturdido. Se incorporó de nuevo, solo que esta vez Diamante golpeó el suelo con el puño y diamantes crecieron rápidamente alrededor de los pies de Taskmaster, impidiéndole moverse. Taskmaster forcejeó contra sus ataduras en vano. Diamante sonrió con sorna mientras se acercaba al villano. ¿Sabes? La última vez que peleamos, me pillaste desprevenido, dijo, sin borrar la sonrisa de su rostro. Pero luego aprendí algo sobre ti. Se acercó y atrapó un puñetazo de Taskmaster. Inmediatamente, un rastro de diamantes se extendió por el brazo de Taskmaster, hasta el pecho y cubrió todo su cuerpo, dejando solo su cabeza intacta. Puedes copiar mis movimientos. Pero no puedes copiar mis poderes, terminó. Luego se giró hacia Carol, quien había recuperado su arma y la apuntaba a la cabeza de Taskmaster. Creo que es como decir misión cumplida, dijo Diamondead con seguridad, poniendo las manos sobre el puño en una pose heroica. Carol puso los ojos en blanco ante el acto y se preparó para contactar con Shield. No me voy a andar con chiquitas, compañero, gritó de repente una voz. Antes de que Diamondead pudiera reaccionar, una ola verde de energía sónica lo golpeó y lo lanzó contra varias cajas antes de detenerse. La potencia e intensidad de la explosión, combinadas con la debilidad natural de Diamondead a los ataques sónicos, hicieron que el héroe adolescente quedara inconsciente al instante. En un destello de luz verde, Diamondead se transformó en Ben, con la máscara aún cubriendo la mitad inferior de su rostro. Carol se quedó atónita al ver el origen del ataque. De entre las sombras surgieron 3 individuos, cada uno con un traje que les cubría todo el cuerpo, incluyendo el rostro. Carol reconoció esos trajes y supo exactamente quiénes los llevaban. Los ejecutores, un equipo de mercenarios que trabajan para el gran hombre del crimen en la ciudad de Nueva York. El líder vestía un traje con una combinación de colores amarillo y rojo, con amarillo en la cabeza y la parte superior del cuerpo, y rojo en los brazos y la parte inferior del torso. Tenía grandes guanteletes mecánicos redondos en cada antebrazo. Este era Shocker, líder de los ejecutores. El segundo hombre era mucho más delgado y vestía un traje gris y rojo. Gris en la cara, los brazos y el pecho, y rojo en la cabeza, las piernas y el torso. Era Ricochet, el experto en acrobacias del equipo. Finalmente, el tercer loco era un hombre corpulento. Vestía un traje con la misma paleta de colores que Ricochet, solo que este incluía grandes articulaciones hidráulicas en brazos y piernas. Este era Ox, el músculo del equipo. Los ojos de Carol se abrieron al ver a los 3 mercenarios con trajes de poder mientras caminaban hacia el área. Parece que te has metido en un buen lío. ¡Ay!
Tasky, dijo Shocker divertido al ver al Taskmaster con incrustaciones de diamantes. Si fueras tan amable de liberarme de este confinamiento, Shocker. Aún tenemos asuntos que atender, respondió Taskmaster con frialdad. Shocker asintió y apuntó con el puño derecho al caparazón de diamante. El guantelete brilló verde con energía y una débil onda vibratoria se disparó y logró romper los diamantes que lo sujetaban, liberándolo. La agente Danvers sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a 4 poderosos mercenarios a la vez. Tenían fuerza y número de su lado, y su propio jefe estaba inconsciente. Lentamente, buscó su comunicador para enviar una señal de socorro. Sin embargo, Ricochet la vio y, en un instante, saltó al suelo y se lanzó hacia adelante a tal velocidad que Carol no lo vio venir hasta que le propinó un puñetazo. Mientras yacía en el suelo, perdiendo el conocimiento, vio las tenues siluetas de los demás que se alzaban sobre ella. Átenla con el cambiaformas. Oyó la orden de Taskmaster. Entonces todo se volvió oscuro. Ben se despertó con un gemido, tenía la vista borrosa y la cabeza le zumbaba como si un armadillo en miniatura se le hubiera metido en el oído y empezara a golpearle el cerebro. Sacudió la cabeza para despejarse, y entonces oyó una voz. X le susurró. Ben levantó la cabeza y, al aclararse la vista, vio el rostro del agente Danvers, que se veía muy mal. Tenía un moretón en la mejilla y estaba atada con una cuerda. Ben bajó la vista y vio que él también estaba atado de forma similar, con la única diferencia de que su brazo izquierdo estaba atado a un poste de metal y el derecho al brazo izquierdo del agente Danvers. Ben se sonrojó por la cercanía que compartía con ella y agradeció que su máscara todavía estuviera puesta. «Carol», dijo Ben aturdido mientras se le aclaraba la mente. «Ay, ¿qué pasó? ¿Quién me golpeó?» «Ese sería Shocker», respondió Carol, señalando con la cabeza al villano en cuestión, que estaba de pie con los demás alrededor de una mesa. «No puedo creer que nos hayas atrapado», regañó el agente Danvers. «Yo. ¿Cómo iba a saber que tenía refuerzos?», intentó defenderse Ben. «Bueno, si hubiéramos hecho el reconocimiento como dije, lo habríamos hecho». «Bueno, tal vez si me hubieras dicho que la tecnología que robó Taskmaster eran 3 trajes con superpoderes, podría haberme preparado para eso», señaló Ben. «Esa era información clasificada», dijo Carol, con voz autoritaria. «Ah, sí, y mira qué bien nos salió», respondió Ben. Luego respiró hondo. «Mira, sé que no te gustó mucho. Pero si queremos salir de esta, tú y yo tendremos que trabajar juntos, y eso significa confiar el uno en el otro. ¿Crees que puedes?» Carol se detuvo un momento. En cierto modo, tenía razón. Si le hubiera contado lo que le habían robado, quizá no le habríamos bajado la guardia ni nos habríamos sorprendido. Suspiró y asintió, miró a Ben a los ojos y vio una determinación radiante, haciéndole creer que saldrían de esta. «Bien, este es mi plan», empezó a decir Ben antes de que una voz familiar y escalofriante lo interrumpiera. «Bueno, miren quién despertó», dijo Taskmaster mientras los miraba desde el otro lado de la habitación. «Parece que nuestra joven pareja ya no quiere más su nuca», dijo Shocker, con los brazos cruzados. Tanto Ben como Carol se sonrojaron ante el comentario. «No somos una pareja», gritaron ambos al mismo tiempo. «Mira eso. Están perfectamente ajustados desde entonces», bromeó Shocker. En ese momento, Taskmaster se acercó a sus prisioneros y desenvainó su espada. Sus ojos se clavaron en Ben al colocarle la hoja en el brazo izquierdo. Ben sintió el frío metal rozar su piel mientras el mercenario usaba la punta de su espada para empujar la manga de Ben hacia atrás y revelar el Super Omnitrix. «Durante nuestros 2 encuentros he estado estudiando tu forma de luchar», le dijo Taskmaster al héroe adolescente, «y noté que tu estilo de lucha cambiaba al cambiar de forma. También noté que en cada forma tenían el mismo símbolo en el pecho. Igual que el del guantelete de tu muñeca». Luego se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Ben. «Esta es la fuente de tus poderes, ¿no?», lo expresó como una afirmación más que como una pregunta. «Ding ding ding. Dale un premio», dijo Ben con tono arrogante mientras Taskmaster se ponía de pie y volvía a centrarse en el Super Omnitrix. «Este dispositivo es diferente a todo lo que he visto. Tiene la capacidad de transformar a una criatura en otra, adquiriendo un nuevo poder y habilidad en el proceso. Con un dispositivo como ese a mi disposición, nada podría interponerse en mi camino», dijo Taskmaster con asombro. «Sí, siento haberte reventado el corazón, amigo», dijo Ben con aire de suficiencia, reclinándose todo lo que pudo. «Pero el reloj y yo estamos un poco unidos.
Taskmaster, en respuesta, hizo girar su espada en su mano y miró a Ben amenazadoramente. Oh, yo lo haría, advirtió Ben, sabiendo perfectamente lo que el villano tenía en mente. El reloj tiene una función de seguridad. Si deja de recibir mi señal vital, ¡boom! Recalcó su amenaza cerrando la mano y abriéndola de par en par, como para anunciar una explosión. Los ejecutores retrocedieron ante la amenaza de ser volados, pero Taskmaster se mantuvo firme. Luego se acercó. Estás fanfarroneando. Ben le devolvió la mirada a Taskmaster, con su mejor cara de póker. Pruébame. Susurró con una voz tan letal que incluso Carol pareció preocupada. El héroe y el mercenario contuvieron los gases durante lo que pareció una eternidad, hasta que Taskmaster se reclinó y envainó su espada. Muy bien, dijo con cierta decepción. Hay maneras más divertidas de conseguir ese dispositivo. Ben prácticamente podía ver la sonrisa enfermiza que se dibujó en el rostro del mercenario. «Buey», gritó Taskmaster. «Arráncale este artefacto», ordenó. El gigante corpulento se dirigió al héroe atado, mirando al mercenario con preocupación. Quizá podríamos hablar de esto, intentó razonar Ben mientras el musculoso se desataba las ataduras de su brazo y rodeaba con su enorme mano la muñeca más pequeña de Ben. Luego puso la otra mano sobre el Super Omnitrix y empezó a tirar, como si intentara quitárselo de la muñeca. Pero, para su sorpresa, el guantelete no se movió. Ox volvió a tirar con más fuerza, pero el reloj alienígena seguía sin moverse de su posición actual. «Vamos, imbécil», gritó Taskmaster con impaciencia. «Sí, vamos, Ox», dijo Shocker, acercándose a la escena con ricochet de puntillas. ¿Qué tan difícil puede ser conseguir un reloj de pulsera de alta tecnología para un niño? En respuesta, Ox tiró con más fuerza, poniendo cada vez más fuerza para extraer el dispositivo. Al hacerlo, Ben gimió de incomodidad. El dolor le subía por el brazo mientras el bruto de alta tecnología tiraba de él. El dolor se volvía tan insoportable que Ben sintió como si le estuvieran arrancando el brazo. «No me importa cuánto daño tenga que sufrir el cuerpo anfitrión. Solo quiero ese guantelete», gritó Taskmaster, cada vez más impaciente. «Ah», gritó Ben mientras el dolor se hacía insoportable. «X», gritó Carol mientras veía a su camarada sufrir a manos del bruto. De repente, justo cuando Ben creía que se iba a desmayar de dolor, el Super Omnitrix empezó a pitar descontroladamente. Esto llamó la atención de los mercenarios, quienes se acercaron para inspeccionar el ruido. Entonces, el guantelete empezó a brillar y un enorme pulso verde de energía surgió del Super Omnitrix. La explosión fue tan potente que todos los villanos salieron volando al otro lado del almacén. Una vez que la luz se apagó, Carol miró a Ben y lo vio inclinado, jadeando pesadamente, con el brazo izquierdo colgando a un lado. Lo miró con los ojos abiertos. Incluso atado, este chico era capaz de ahuyentar a la gente. ¿Cuánto poder poseía exactamente? Ben estiró el brazo y arqueó la espalda. Bueno, te tomó bastante tiempo. Luego le dijo al Super Omnitrix. Caray. Creí que me iban a arrancar el brazo antes de que se activara el seguro. La agente Danvers miró a Ben confundida. ¿Dispositivo de seguridad?, preguntó. Ben la miró. Cada vez que alguien intenta quitarme el Super Omnitrix de la muñeca a la fuerza, libera una ráfaga de energía que lo aleja de mí. Luego cruzó el brazo para alcanzar el dispositivo con la mano derecha. Me alegro de haber convencido a esos idiotas para que intentaran quitármelo, dijo con arrogancia. Si no, habría tenido que ponerlo a monologar. ¿Y quién quiere oír ese ruido? Carol lo miró con expresión de asombro. ¿Así que planeabas que intentara quitarte el reloj?, preguntó con incredulidad. Sí, y se lo creyeron. Ben rió entre dientes al finalmente alcanzar el reloj. Menudos perdedores. De repente, un sonido de gemido vino del lugar al que habían enviado a los villanos y el agente y el vengador pudieron ver a los mercenarios ponerse de pie. Bueno, esos perdedores parecen querer matarte, dijo Carol con sarcasmo. La historia de mi vida. Ben pensó mientras activaba el Super Omnitrix. Es hora del héroe. Bajó el dial y, con un destello de luz verde, Ben se transformó. El nuevo extraterrestre parecía un gorila hecho con bloques de construcción. Tenía 3 colores principales: rojo, azul y amarillo, con líneas negras por todo el cuerpo. Es principalmente rojo y amarillo con algunas manchas azules. Blox, gritó el extraterrestre. Debido a su repentino cambio de tamaño, las ataduras que lo sujetaban a él y a Carol se rompieron. Blox agarró entonces la cuerda que ataba a Carol y se la arrancó.
Ambos miraron entonces a sus oponentes, que se dirigían directamente hacia ellos. Bloxx miró a Carol. Yo me quedo con los 3 chiflados. ¿Crees que puedes con Taskmaster? Preguntó. El agente Danvers lo miró atónito. ¿Estás bromeando? Taskmaster sabe todo mi entrenamiento de Shield. Puede predecir cada uno de mis movimientos. Bloxx la miró fijamente. Entonces sé impredecible, dijo con naturalidad. Luego le ofreció la mano. ¿Confías en mí? Carol lo miró a los ojos verdes. Aunque a veces se comportaba con inmadurez y la ponía nerviosa, nunca le había dado motivos para desconfiar de él. Con una mirada feroz y decidida, le puso la mano en la de él. Sí. Con un gesto de la cabeza, Bloxx giró a la agente Danvers, ganando impulso, y la lanzó directamente contra Taskmaster. La agente de Shield se lanzó contra el mercenario encapuchado con una doble patada voladora en el pecho, derribándolo. Bloxx entonces dirigió su atención a los ejecutores, que se acercaban a él. Levantó el puño derecho y entonces extendió el brazo, extendiéndose más de 10 veces su longitud corporal, y chocó contra la cabeza de Ox, haciendo que el bruto de alta tecnología cayera de espaldas. Al ver a su compañero caer de ese modo, Shocker apuntó con sus guanteletes al alienígena y le disparó una onda concentrada de energía vibratoria. La explosión lo atravesó, dejándole un gran agujero en el estómago. Shocker sonrió bajo su máscara, pensando que había terminado la pelea. Pero, para su sorpresa, la herida se curó rápidamente como si nada hubiera pasado. Bloxx sonrió con confianza al extender el puño hacia Shocker, golpeándolo contra el costado de una caja. Bloxx vio a Ricochet de reojo, le lanzó un golpe con el brazo extendido y lo alejó. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Ricochet no podía ser derribado tan fácilmente. Su traje estaba diseñado para usar energía cinética y moverse a gran velocidad. Así que, al rebotar en la pared, rebotó como una pelota de goma y continuó rebotando en varios objetos más antes de estrellarse de nuevo contra Bloxx, derribando al alienígena de espaldas. El adolescente transformado se levantó e intentó extender las extremidades para golpear al villano que rebotaba, pero Ricochet resultó ser demasiado rápido. El villano se estrelló contra el pecho de Bloxx, obligándolo a meterse en una caja, abollándola en el proceso, y con la misma rapidez rebotó contra el héroe a una velocidad sorprendente. Bloxx, encorvado a 4 patas, levantó la vista y vio a Ricochet rebotando por el almacén como un frijol saltarín de tamaño humano. Por mucho que intentara inclinarlo, los movimientos del veloz villano eran demasiado aleatorios como para predecirlos. Entonces, una idea le vino a la mente. En lugar de predecir a dónde iba, haz que fuera a donde tú quisieras que fuera. Bloxx se agachó y esperó el momento oportuno, mientras Ricochet se acercaba para atacar de nuevo. Bloxx transformó su cuerpo en un gran túnel con forma de caja, y como Ricochet podía cambiar de dirección en pleno vuelo, no tuvo más remedio que rebotar por el túnel en el que se había convertido Bloxx. Bloxx formó su cuerpo de modo que el túnel quedara muy por delante del villano que rebotaba, girando y girando hasta que pareció haber formado un laberinto con su propio cuerpo. El túnel parecía interminable. Bloxx se aseguraba de colocarse en ángulo para que Ricochet no pudiera regresar por donde había venido, pero justo cuando el mercenario que rebotaba creía estar atrapado en un rebote eterno, el final del túnel apareció en la forma de una caja de carga abierta. En el segundo en que Ricochet rebotó en el túnel, Bloxx extendió los brazos a ambos lados de la pared, y empujó las puertas de la caja, cerrándolas con llave. El sonido de Ricochet golpeando contra el costado de la caja de metal se escuchó desde afuera, pero incluso aunque el traje estaba diseñado para usar energía cinética para aumentar su velocidad, hizo poco para aumentar su fuerza, lo que significa que, por ahora, Ricochet estaba atrapado. El laberinto se contrajo rápidamente y regresó a Bloxx, quien jadeaba con dificultad tras crear una construcción tan grande. Bien, uno menos, faltan 2, dijo entrecortadamente. Luego miró a su alrededor. ¿Y ahora a dónde se ha ido Cybercon? En ese momento, la caja detrás de él explotó y Ox saltó hacia adelante, abordando a Bloxx por detrás y poniéndole una barra de brazo, antes de estrellarlo contra otra caja frente a él. Ahí está. Bloxx gimió desde su posición mientras Ox apretaba su agarre. Sin embargo, el bruto estaba a punto de aprender rápidamente que no se puede inmovilizar a Ben 10. De repente, los brazos de Bloxx se doblaron en un ángulo extraño hasta que ambos puños quedaron justo encima de la cabeza de Ox. Entonces, ambos tomaron la forma de un par de martillos.
El adolescente transformado procedió entonces a golpear a Ox directamente en la cabeza. El bruto cibernético lo soltó y le agarró la cabeza mientras retrocedía. Una vez que Ox logró controlar a su oponente, lanzó una mirada asesina al portador del Super Omnitrix. Ox cargó contra el alienígena de bloques de construcción como un tren de vapor, empeñado en aplastarlo. En respuesta, Bloxx extendió los brazos, que luego se desplegaron hasta el suelo, formando un muro de 4,5 metros de altura. Sin embargo, aunque Bloxx es increíblemente fuerte, no es tan resistente como la mayoría de las formas de Ben, por lo que Ox chocó contra el muro, destrozándolo como si estuviera hecho de Lego. Pero al cruzar el otro lado, Ox vio que estaba parado en un gran intestino con el mismo esquema de colores que Bloxx. Ox miró a su alrededor y vio una gran estructura de construcciones a su alrededor y un largo poste de ladrillo plano que conectaba el intestino con la estructura. Ox no tardó mucho en darse cuenta de que estaba parado en una catapulta hecha con el cuerpo de Bloxx. La cabeza del alienígena surgió entonces de un lado del intestino, con una sonrisa traviesa dibujada en su rostro. A ver si un buey puede saltar sobre la luna, bromeó Bloxx. La catapulta lanzó a Buey directamente a través del techo del almacén, dejando un agujero muy cerca de su silueta. Bloxx entonces recuperó su forma original, sintiéndose aún más agotado por sus constantes cambios de forma. Bloxx solo tuvo un momento para respirar antes de que una ráfaga de energía vibratoria le volara el brazo. Bloxx recuperó rápidamente el apéndice al girarse y ver a Shocker caminando hacia él. Por alguna razón, su traje no mostraba ninguna señal de la paliza que Bloxx le había propinado. Que me hayas adelantado antes que Blockman no significa que vayas a tener otra oportunidad, dijo Shocker mientras cargaba sus guanteletes de vibrochoque. Venga ya, vibrador andante, dijo Bloxx, haciéndole a Shocker el gesto de ven a buscarme con las manos. Shocker entrecerró los ojos y gruñó con fastidio al adolescente transformado. Bloxx cargó entonces contra el líder de los ejecutores. Shocker disparó una ráfaga de energía vibratoria contra Bloxx, destrozándole la mitad inferior del cuerpo, pero Bloxx continuó su ataque corriendo con los brazos, extendiéndolos para avanzar mejor. Bloxx retiró el puño derecho y asestó lo que habría sido un potente gancho de derecha, pero Shocker cruzó los brazos y todo su cuerpo quedó rodeado por el resplandor verde de la energía vibratoria. Cuando el puño de Bloxx impactó, se destrozó por la energía que ahora protegía a Shocker. Bloxx se echó hacia atrás, con las piernas completamente recuperadas, y miró al villano con expresión de sorpresa. Parecía que el traje de Shocker podía generar un campo vibratorio que lo protegía de la mayoría de los ataques, haciendo que la débil estructura corporal de Bloxx fuera completamente inútil contra él. Parece que la situación ha cambiado a mi favor, afirmó Shocker con seguridad mientras apuntaba sus guanteletes vibratorios al héroe del Ultimatrix. Mientras tanto, Carol tenía más dificultades para enfrentarse a su oponente. Aunque se mostró valiente al decir que se enfrentaría a Taskmaster, en realidad estaba aterrorizada. Si bien era una agente de S.H.I.E.L.D. altamente entrenada, nunca se había enfrentado a un supervillano tan poderoso. Eso solía dejarse para agentes más experimentados como Black Widow o Hawkeye, antes de su traición. Normalmente la asignaban a tareas de exploración y reconocimiento debido a su edad y agilidad. Pero incluso con su entrenamiento, su oponente la superaba con creces. Taskmaster asestó otra patada rápida en el abdomen de Carol, dejándola sin aliento, y ella se desplomó en el suelo jadeando. Taskmaster caminaba alrededor de la agente caída en un mamore similar a un depredador que rodea a su presa. Debo decir que para un agente de S.H.I.E.L.D. esperaba un poco más de desafío, se burló Taskmaster. Pero supongo que te consideraré un precalentamiento hasta que pueda lidiar con tu amigo cambiaformas. Al mencionar a su compañero, la mente de Carol recordó lo que él le había dicho. Entonces sé impredecible. Carol se dio cuenta de que tenía razón, si iba a vencer a alguien que pudiera copiar sus movimientos, entonces era hora de idear algunos nuevos. Taskmaster ya estaba a tiro del agente Danvers. Echó el puño hacia atrás, listo para partirle el cráneo, cuando Carol sacó un pequeño contenedor de su cinturón y lo arrojó frente al rostro del villano enmascarado. El dispositivo se abrió, liberando una luz intensa y un trueno a quemarropa, directamente a los receptores auditivos y visuales del mercenario. Recuperándose de los efectos de la granada aturdidora, Taskmaster gimió de dolor mientras se cubría los ojos con el antebrazo izquierdo. Con su oponente temporalmente cegado, Carol no tardó en tomar la delantera. Rápidamente le propinó una patada giratoria al rostro de Taskmaster, seguida de una ráfaga de golpes en las zonas desprotegidas del villano enmascarado.
Taskmaster gruñó de dolor e intentó arremeter contra la agente Danvers, pero debido a su pequeña estatura, pudo sortear los golpes lentos. Tras un par de golpes más, Taskmaster recuperó la nitidez de sus ojos, aunque su visión seguía borrosa. Sin embargo, pudo distinguir siluetas, y eso fue todo lo que necesitó para atrapar la siguiente patada de la agente Danvers, desequilibrándola y asestando un devastador gancho de izquierda al estómago, dejándola inconsciente. Una exhibición impresionante, dijo Taskmaster mientras se relajaba un poco el cuello y las articulaciones. Nunca lo hubiera imaginado. Carol lo miró y sonrió con suficiencia. No te preocupes. Tengo algunos trucos más bajo la manga. Luego procedió a hacer un barrido con la pierna, sorprendiendo a Taskmaster cuando sus piernas cedieron repentinamente. Carol se puso de pie de un salto y adoptó su postura de combate mientras la pelea continuaba. De vuelta con el portador del Ultimatrix, Bloxx tenía dificultades para enfrentarse a su oponente. Shocker demostró ser mucho más poderoso de lo que creía. Sus ondas de choque destrozaban el cuerpo de Bloxx cada vez que el héroe alienígena atacaba. Ahora, Bloxx estaba inmovilizado por Shocker, el villano de vibración que disparaba una ráfaga continua de energía vibratoria desde sus vibroguantes, destruyéndolo más rápido de lo que él mismo podía reparar. Shocker sonrió a través de su máscara mientras reducía al héroe a un montón de ladrillos multicolores. Bloxx sabía que estaba en problemas. Las ondas de choque recorrieron su cuerpo y le impidieron recomponerse, convirtiéndolo en un montón de ladrillos conscientes. Bloxx se esforzó por encontrar la manera de derrotar a este tipo. ¿Cómo podría luchar contra alguien cuyo traje mecánico le impide sufrir daño? Espera, ¿mecánico? Una idea se formó rápidamente en la mente del héroe adolescente. Bloxx se concentró al máximo y logró que un ladrillo del montón cayera directamente sobre el símbolo del Super Omnitrix. Un destello de luz verde cegó a Shocker, quien cesó su ataque. Cuando la luz se desvaneció, Shocker se abrió de par en par al ver al nuevo ser frente a él. Era una criatura humanoide con forma de masa, con el exterior negro y rayas verdes que parecían circuitos por toda su superficie. En lugar de rostro, tenía un círculo verde en la cabeza. El símbolo del Super Omnitrix estaba en su pecho. «Actualiza», gritó el ser en una versión sintetizada de la voz de Ben, mientras el círculo en su cabeza se iluminaba cada vez que hablaba. La expresión de sorpresa de Shocker se desvaneció rápidamente mientras apuntó sus guanteletes al alienígena frente a él. «Puedes transformarte en lo que quieras, muchacho. Pero mientras lleve este traje puesto, no puedes tocarme», dijo Shocker con seguridad. Upgrade cruzó los brazos con indiferencia. «Ya lo sé. Pero si no puedes con ellos, únete a ellos». Al oír eso, Upgrade se lanzó hacia Shocker, pero en lugar de atacar al villano como esperaba, se volvió más grumoso y envolvió al villano vibratorio, filtrándose en cada parte mecánica del traje hasta fusionarse por completo con él. Para cualquiera que observara la escena, parecía que Shocker ahora vestía un traje negro con circuitos verdes, pero presentaba algunas modificaciones. Su máscara tenía una visera en forma de V y brillaba en verde, la armadura adoptó un aspecto más voluminoso y sus guanteletes vibratorios parecían guantes blindados con el generador de vibración verde en la parte superior del brazo. Tras la máscara, Shocker abrió los ojos de par en par. Estaba atascado de repente, no podía moverse ni un centímetro. ¿Qué demonios?, gruñó Shocker mientras forcejeaba contra la prisión que solía ser su traje. ¿Qué demonios está pasando aquí? De repente, el luz se iluminó con un círculo en el círculo que era la cara de Ugrades. En esta forma, puedo fusionarme con la tecnología y controlarla, y como tu traje tiene tecnología en cada parte, considérate un vaquero poseído. De repente, un fuerte estruendo sonó a la derecha de Ugrade/Shockers y ambos se giraron para ver a Ox destrozar una caja antes de abrirse paso por la puerta, dejando salir a un Ricochet muy desorientado. Los dos mercenarios miraron entonces en dirección a Upgrade/Shockers y vieron el símbolo del Super Omnitrix en su pecho. Ambos villanos entrecerraron los ojos al ver al héroe y cargaron con todas sus fuerzas contra su enemigo/líder. Aunque Shocker podía moverse, aún podía mover los ojos y la boca, los cuales se abrieron en estado de shock cuando vio a sus propios compañeros de equipo cargar directamente hacia él. «Esperen, soy yo, idiotas», gritó Shocker. Al oír la voz de su líder, que creían ser su enemigo, el acróbata y el bruto se detuvieron en seco. Esa pausa fue justo lo que Ugrade necesitaba mientras apuntaba sus guanteletes vibratorios mejorados a los dos y desataba una ola de energía vibratoria verde.
Gracias a las mejoras que Upgrade había hecho, las vibraciones se dispararon a la misma frecuencia que los trajes, lo que provocó que los trajes mecánicos volaran en pedazos y los dos fueran arrojados inconscientes a las cajas de carga. Upgrade bajó los guanteletes, mientras Shocker le estaba dando un sermón. ¿Los mecomorfos galvánicos siquiera tienen oídos? De colorida charla campestre sobre cómo lo destruiría hasta que Upgrade lo silenciara. Con el molesto sonido fuera de su cabeza, Upgrade pudo escuchar el claro sonido del puño golpeando la carne cuando se giró para ver a Taskmaster dar un poderoso gancho de derecha a la cara de la agente Danvers, enviándola al suelo aturdida. Taskmaster desenvainó su espada y la posicionó para apuñalar a Carol en el corazón. De repente, Ben regresó a su casa y no vio a Carol, sino a Julie, que yacía allí con la espada atravesándole el corazón. No, esta vez no volvería a fallar. Rápido como un rayo, Upgrade disparó una onda concentrada de energía vibratoria que impactó la espada, haciéndola añicos, aturdiendo al villano enmascarado. Justo cuando se giró hacia el lugar de donde provenía el rayo, recibió un puñetazo, potenciado por la energía vibratoria, cortesía de Upgrade, cuyo visor brillaba de furia. No te atrevas a tocarla otra vez. Rugió Upgrade con furia. Taskmaster se puso de pie tambaleándose, con la máscara rota por el impacto del puño. Apenas lo hizo, una ráfaga de vibraciones lo impactó, lanzándolo contra una caja con tal fuerza que el villano salió disparado y rodó varios metros antes de estrellarse contra la pared del almacén, creando una gran abolladura. Taskmaster gimió mientras se sentaba contra la pared. Una vez que dejó de ver 3 de todo, consiguió un asiento en primera fila de la caja por la que acababan de enviar y explotó en millones de fragmentos, uno de los cuales se empaló a centímetros de la cara de Taskmaster. Carol, que acababa de recuperarse de su aturdimiento, observaba conmocionada el repentino cambio de actitud del héroe alienígena. Con todos los chistes estúpidos y las travesuras inmaduras, Carol nunca habría imaginado que el Vengador transformable tendría esta faceta. Cualquiera que fuera la sorpresa de Carol, Taskmaster experimentaba una mezcla de miedo y asombro. Asombro por el poder que poseía esta criatura y miedo porque ese poder estaba dirigido directamente hacia él. El cuerpo de Upgrade /Shockers brillaba con energía verde, y su visor ardía de furia. En su mente, no veía a Taskmaster, solo lo veía a él, su risa escalofriante y la espada que atravesó el corazón de Julie. Solo quería destrozarlo. Levantó sus guanteletes y los cargó con la intención de destrozar al villano. X. Resonó de repente la voz de Carol. De repente, su mente se aclaró, vio justo lo que estaba a punto de hacer. Estaba camino a convertirse en el monstruo que le arrebató a su familia. Si su familia pudiera verlo ahora, Upgrade bajó los brazos, desactivando los vibroguantes. Luego se separó de Shocker, enviando un voltio de electricidad a través de él, dejándolo inconsciente. Su único ojo se entrecerró con una expresión de decepción. Al ver el lenguaje corporal del alienígena, Carol, con cierta vacilación, se acercó. «X, ¿estás bien?», preguntó con preocupación en la voz. «Te asustaste un poco un rato». Upgrade se quedó en silencio por un momento, luego miró a la agente Danvers. De alguna manera su voz lo trajo de vuelta de ese lugar oscuro en el que había entrado. No podía explicarlo, pero la conexión que sintió en ese momento era casi como si pudiera confiar en ella con cualquier cosa. «Lo siento». Finalmente habló. «No quise perderlo así. Solo estoy lidiando con algunas cosas. Gracias por sacarme de apuros». Terminó. Y haciendo que baje la guardia, gritó de repente Taskmaster. Upgrade se giró para encarar al villano, pero este saltó con precisión felina y asestó un golpe con la palma directamente al símbolo del Super Omnitrix. En un destello de luz verde, Ben, muy sorprendido, miró a Taskmaster con los ojos muy abiertos. «¿Cómo?». Ben se esforzó por decir. Estaba en shock. Los únicos que habían logrado desactivar el Ultimatix eran Azmuth y Vilgax. «Pensé que ya habrías aprendido», interrumpió Taskmaster. «Tengo una memoria avanzada. Me llevó tiempo, pero descubrí cómo operabas tu dispositivo, ya que ese símbolo está presente en todos tus formularios». Taskmaster se acercó entonces a Ben con una sonrisa depredadora en los ojos. «Y en nuestros 2 últimos encuentros, noté que tocas el símbolo para cambiar de forma. ¿Quién hubiera imaginado que en mi primer intento podría volverte humano? No, nada me impide reclamar mi premio». Justo cuando se acercaba al petrificado Ben 10, una mano surgió de la nada y lo empujó en un ángulo de 90 grados, lo que permitió a la agente Danvers usarlo como soporte para balancear sus piernas y patear a Taskmaster en el pecho.
El villano se tambaleó hacia atrás, pero Carol no se detuvo. Cargó hacia adelante e intentó asestarle un gancho de izquierda a la cara. Sin embargo, la ventaja que tenía se perdió pronto cuando Taskmaster le atrapó el puño y le hizo una llave de brazo. Carol intentó desesperadamente zafarse, pero solo pudo empujar inútilmente el pecho de Taskmaster. El villano sonrió bajo su máscara y arrojó a un lado al agente Danvers. La vista de ella rodando por el suelo fue suficiente para sacar a Ben de su estupor, corrió a su lado y la ayudó a levantarse. Para ser un agente de S.H.I.E.L.D. Fue una jugada muy buena, señaló Taskmaster con tono confundido. Conozco todos tus movimientos. ¿De verdad creías que podrías volver a enfrentarme en combate cuerpo a cuerpo? No, respondió Carol simplemente. Pero un amigo me sugirió ser un poco impredecible, así que... Señaló un punto en el pecho de Taskmaster. El villano bajó la vista y vio un pequeño dispositivo con forma de disco en la placa pectoral derecha. Taskmaster abrió los ojos de par en par al comprender qué era, pero fue demasiado tarde, pues una descarga eléctrica masiva lo atravesó por completo, desplomándose en el suelo, derrotado. Ben y Carol permanecieron juntos, mirando al villano caído con una sonrisa. Entonces Ben se volvió hacia la gente. «¿Amigo mío?», preguntó Ben, obviamente refiriéndose a la declaración anterior del agente Danvers. Fue solo una ocurrencia del momento, no significó nada, ignoró Carol rápidamente. Ajá, sigue diciéndote eso. Carol puso los ojos en blanco. Oh, por favor, ¿cómo puedo pensar en ti como un amigo si ni siquiera sé tu nombre? Esa pregunta dejó perplejo al portador del Ultimatrix. ¿Debería decírselo? Claro que era una agente de S.H.I.E.L.D., la misma gente que creía que él podía ser un peligro para el mundo, pero, claro, pudo dejarlo de lado y colaborar con él en lugar de pedir refuerzos. Tanto ella como Ben sabían que podría haber llamado a Coulson, Fury o a cualquiera, pero decidió confiar en él. Antes de que Ben pudiera siquiera responder, Taskmaster se puso de pie de un salto y les lanzó una granada a los pies. Un segundo después, el explosivo detonó, y montones de ceniza y escombros se dispersaron por todas partes. Cuando el polvo finalmente se asentó, una gran cúpula sobre ladrillos multicolores apareció cerca del centro de la explosión. Un lado de la cúpula quedó quemado por la explosión. La cúpula recuperó la apariencia habitual de Bloxx, quien se había usado a sí mismo para proteger a Carol de la explosión. El agente y el Vengador miraron a su alrededor y vieron que Taskmaster había desaparecido. El agente Danvers dejó escapar un gruñido de frustración. No puedo creer que se haya escapado otra vez. Bueno, no me culpes, estaba un poco preocupado por salvarte la vida, se defendió Bloxx rápidamente, transformándose de nuevo en Ben en el proceso. No te culpo. Me culpo a mí misma, replicó Carol. Luego se dio la vuelta y se cruzó de brazos. Pensé que podría vencerlo en X, me enfrenté a un supervillano y lo vencí. Si trajera a uno de los mercenarios más letales del planeta, por fin podría obtener el respeto que merezco. Ben miró a Carol con simpatía, sabía un poco sobre querer respeto, pero por cómo actuaba ella, lo quería por una razón diferente. El héroe adolescente se acercó a la gente y se paró junto a ella, luego le puso una mano en el hombro, haciéndola al menos mirarla. Mira, cualquiera que pudiera pelear con alguien capaz de copiar los movimientos de la gente y vencerlos, tiene mi respeto, y quien no lo vea, que se lance del puente de Brooklyn. Carol rió levemente, pero aún así no bajó la guardia. Entonces Ben hizo un gesto hacia atrás. Sin mencionar que eliminar a los matones, probablemente le haría ganar puntos. Carol se giró y vio a los ejecutores inconscientes. Miró a Ben con los ojos muy abiertos, pero pronto los reemplazó con una mirada. Por favor, X, lo último que necesito es caridad de alguien que sabe lo que hace. Ben parpadeó ante el cumplido, se permitió perderse en sus pensamientos por un momento antes de llegar finalmente a lo que podría ser el momento más estúpido en su carrera de héroe, incluso para sus estándares. Ben, dijo en voz alta. Carol se giró hacia él, sorprendida. ¿Qué? Fue su respuesta, tratando de asegurarse de guiarlo correctamente. Ben se encogió de hombros mientras se bajaba la máscara para mostrarle su rostro. Me llamo Ben Tennyson, tengo 18 años, soy de un mundo alternativo y llevo el dispositivo más poderoso de mi universo en mi muñeca izquierda. Mucho gusto. Terminó su presentación extendiendo la mano derecha como si fuera a estrecharla de ella. Carol miró la mano con los ojos abiertos. Él acababa de revelarle su identidad secreta, y ella, desde luego, no lo vio venir. Al principio, se quedó allí inmóvil, lo que Ben interpretó como una señal para continuar.
Como dijiste, esta era una misión de Shield y nunca habría podido enfrentarme a estos tipos solo. Además, dijiste que no podían ser amigos sin saber quién soy, así que aquí está. Carol parpadeó 2 veces, sonrió, le tomó la mano y se la estrechó. Mucho gusto, Ben Tennyson. Se soltaron las manos y permanecieron en silencio durante un par de momentos. Ben sonrió cuando ambos salieron del almacén. Justo antes de salir, Ben se dio la vuelta. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Señaló con el pulgar en dirección a los ejecutores. Carol levantó su comunicador. Le he avisado a Coulson sobre estos tipos. Enviará un equipo a recogerlos. Está bien. No querría dejarlos sin supervisión, dijo Ben. Él y Carol salieron por la puerta. Oye, ¿quieres ir a tomar ese batido del que hablamos? Preguntó Ben, rascándose la nuca con nerviosismo. Carol se dio un golpecito en la barbilla con el dedo un momento, antes de encogerse de hombros. Claro, ¿por qué no? Genial, voy a buscar mi billetera, dijo Ben mientras se dirigía a su auto. Caminó unos metros antes de que Carol lo agarrara del brazo. ¿Por qué necesitarías tu billetera? Preguntó con una mirada confundida. Porque yo invito, dijo Ben como si fuera obvio. Ah, no lo creo. Si acaso, lo compro, dijo Carol con tono seguro. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Soy yo el tipo al que le pagaré. Entonces, ahora estamos incorporando el género a esto. Solo estoy siendo amable, y además te salvé la vida, señaló Ben. Sí, y si no me falla la memoria, también guardé el tuyo, respondió Carol. Creo que ambos sabemos que mis salvaciones fueron mucho más geniales. O sea, te salvé de una granada, dijo Ben con tono petulante. Pero te salvé de que te apuñalaran, argumentó Carol. Creo que ambos sabemos que las explosiones son más probables que ocurran apuñalamientos cualquier día de la semana. Mientras ambos continuaban su discusión, Ben no pudo evitar sonreír. Claro que esperaba que este día no fuera más que un pequeño y tranquilo ejercicio de heroísmo, pero al final lo habría cambiado todo. Quizás algún día hablaría con los demás sobre su pasado y sus sueños, pero ahora mismo solo quería relajarse y pasar el rato con su nueva amiga, aunque lo sacara de quicio. Ubicación desconocida en uno de sus muchos refugios, Taskmaster se lamía las heridas. Había perdido lo que habría sido un trabajo muy rentable, pero ahora tenía un objetivo mayor en mente. El alien cambia formas. Tan pronto como llegó a su escondite, el villano enmascarado buscó todas las referencias del héroe y vio imágenes y videoclips de Blast, Big Chill, Bromastone, Gravatak, etc. El mercenario miró fijamente a cada alienígena y reflexionó sobre sus poderes. Pirocénesis, criocénesis, gravacénesis. Y creo que eso es apenas el comienzo del potencial de ese dispositivo. Taskmaster se paseó por la habitación mientras pensaba en voz alta. Con ese dispositivo en mi posición, no solo podré copiar los estilos de lucha de los superhumanos, sino también sus poderes. Luego se volvió hacia una imagen del cambiaformas de pie junto a los otros Vengadores. Pero si voy a adquirir ese dispositivo, debo encontrar la manera de encargarme de los demás. Me alegra que pienses eso. Una voz habló de repente desde la oscuridad. Taskmaster se giró hacia el lugar de donde provenía la voz, con las pistolas desenfundadas y listo para disparar. Una luz verde iluminó repentinamente la zona y reveló al varón Zemo, a la hechicera y al verdugo. Zemo avanzó sin ningún temor al villano enmascarado. Necesito tus servicios, mercenario, dijo Zemo con tono profesional. Solo tienes que decirme tu deseo y se cumplirá. Taskmaster bajó las armas, intrigado por lo que el demonio enmascarado tenía para ofrecer. Quizás esto podría darle justo la ventaja que necesitaba. El e-transporte Shield del director Nick Fury revisaba los informes de misión del día. Como director de una misión internacional de mantenimiento de la paz, le correspondía asegurarse de que cada misión se llevara a cabo con precisión. Sin embargo, un informe le llamó la atención. Los resultados fueron, como mínimo, interesantes. Fury no solía profundizar en los informes de misión, solía delegar la responsabilidad a ello a Coulson. Pero esta misión en particular exigía hablar en persona con el agente responsable. Con un golpe en su puerta, la agente Carol Danvers entró a su oficina, con una expresión preocupada y nerviosa en su rostro mientras permanecía firme frente al escritorio de Fury. Tranquila, agente. Ordenó Fury, y ella obedeció. Fury abrió el archivo que contenía su informe de misión. Una misión bastante interesante, agente Danvers. Localizar y enfrentarse a Taskmaster y a los ejecutores, sin pedir refuerzos, fue una decisión audaz. Carol se removió nerviosa en su sitio.
Y tengo entendido que contaste con ayuda en esta misión. ¿Podrías explicarme más? Preguntó Fury, inclinándose sobre el escritorio y colocando los brazos encima. Sí, señor, respondió Carol, volviendo a ponerse firme. El cambiaformas de los Vengadores, señor. Créanme cuando les digo que intenté librarme de él, pero no respeta la autoridad, siempre antepone la seguridad de los demás a la suya y siempre suelta bromas molestas a los enemigos y. Se detuvo al darse cuenta de que se estaba desviando del tema. Vio que Fury arqueaba una ceja ante su pequeño discurso antes de ponerse firme. Señor, concluyó. Fury luego se reclinó en su silla y, al intentar recuperar algo de su escritorio, dijo: soy muy consciente de la presencia de los cambiaformas, también soy consciente de que tú y él pasaron algún tiempo juntos después de que derrotaron a los ejecutores. Carol se sonrojó levemente al oír eso último, pero se recompuso cuando Fury sacó otro expediente y se lo pasó por encima del escritorio. El expediente era delgado y no parecía contener mucha información. Pero lo que le llamó la atención fue que, en la portada, había una foto de Ben Tennyson. Tengo una nueva misión para usted, agente Danvers.